sincronizar un poco nuestras cámaras. Apagar esto. Ahí está. Buenas noches a todos, bienvenidos a este compartir sobre algunos tópicos de la coagulación y cuáles serían las alteraciones que esperamos encontrar cuando estamos en procesos o frente a pacientes con algún tipo de proceso infeccioso. Si bien es cierto, abordar el tópico de coagulación es bien amplio, dirigirlo específicamente a un patógeno que puede desencadenar algún tipo de alteración también lo es, porque tendríamos que ver muchos mecanismos moleculares que básicamente abordan justificar lo que es la interacción hospedero-patógeno. Pero la intención de este compartir no es hacer el conocimiento engorroso, sino afianzar alguna de las bases que nosotros ya tenemos por estudios previos o tal vez que hemos ido adquiriendo en nuestro camino de formación o inclusive revalorizar la experiencia que venimos ganando ya con el ejercicio profesional. ¿Todos me pueden escuchar ahí? Sí, se escucha muy bien. Excelente. Entonces, una vez más, agradecer su presencia, agradecer a la gentileza de la organización de AJ Eventos, a Joana, a Carlos, por esa amabilidad constante, esa consideración, y porque hacen posible que tengamos el compartir de esta tarde. Así que sin más preámbulos, pasemos a lo que es el webinar de desarrollo de los trastornos de la coagulación asociados a procesos infecciosos. Los voy a dejar un rato para que analicen mucho la imagen del extremo superior derecho, porque refleja lo que estaría sucediendo dentro de nuestros vasos sanguíneos cuando se da algún tipo de estímulo que promueva la formación de un trombo, es decir, la formación final de un coágulo que tiene la intención de reparar algún tipo de zona que haya tenido algún daño. Para poder cumplir algunos de los objetivos de esta charla, les estaba mencionando anteriormente, que teníamos que reforzar las bases que ya poseemos. No porque no las tengamos, sino porque si es un reforzamiento, las tenemos que tener. Por ello, empezaré abordando algunas generalidades sobre la fisiología de la hemostasia, es decir, el proceso de desarrollo normal de respuesta del cuerpo para la formación de un coágulo. De ahí nos adentraremos en el mundo donde todo está trastocado y pasamos a la fisiopatología de la coagulación, es decir, las alteraciones que van a empezar a presentarse cuando estamos en procesos infecciosos. De ahí aterrizaremos un poco toda esta teoría hacia la evidencia de laboratorio y luego del análisis de la evidencia de laboratorio empezaremos a revisar para culminar la presencia de algunos marcadores que van a permitir evaluar la progresión del shock séptico. Es decir, qué es lo que estaría pasando en nuestro cuerpo a nivel de las alteraciones de la hemostasia que pueden ser demostradas a nivel de laboratorio y cuya evidencia aportará para que el clínico reestructure toda su estrategia o fortalezca una terapéutica ya administrada con la finalidad de que el paciente tenga el menor daño posible y la máxima recuperación en el menor tiempo. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como la hemostasia? Esta palabra siempre la solemos abordar cuando estamos en discusiones. Hemostasia. Muchos pensarán solamente tengo una herida, me recupero, entonces eso es hemostasia. Pero el proceso es mucho más complejo, porque involucra muchos subprocesos. Es decir, la presencia de una herida hasta que esta herida se regenere involucra una serie de procesos. Y eso aterrizándolo como en un mapa de procesos de gestión de la calidad, donde evaluamos algunos sistemas de gestión. Ingresa la necesidad, que es frente a una injuria, el cuerpo que necesita que se repare el daño. Eso sería el producto final, pero todo lo que sucede en el medio justamente es la hemostasia, como el conjunto de procesos biológicos que buscan primero mantener la integridad de la sangre circulante dentro de los vasos sanguíneos. Y que en caso suceda algún tipo de alteración que promueva la salida de este elemento sanguíneo de los vasos sanguíneos, pues rápidamente actuar para evitar más pérdida sanguínea, descompensación del organismo, y como buenos trabajadores no solamente evitan, sino que recuperan, regeneran esa zona local donde se ha producido la injuria o daño vascular. Diversos factores son los que van a converger para asegurar que todos estos procesos se desarrollen de la manera adecuada. Vale decir, hace muchos, muchos años, cuando nosotros revisábamos los tópicos de coagulación, solo nos centrábamos en factores de la coagulación y pensábamos en las plaquetas. Más allá de eso, como que no le encontrábamos alguna razón y las teorías que nos impartían en nuestros centros de estudio también intentaban
direccionarnos hacia la comprensión de que las plaquetas son importantes y que en laboratorio lo que dosamos de manera global pueden ser un conjunto de factores de coagulación y algunas otras pruebas confirmatorias que sí recién estarían dirigidos hacia algún factor en puntual. Pero conforme se va desarrollando las revisiones y la teoría sobre la hemostasia, nos damos cuenta que no solamente las plaquetas ni estas proteínas conocidas como factores de la coagulación son suficientes, sino que también va a ser muy importante cómo se encuentre este sistema de canales, de ductos, de vías por donde va a circular la sangre. Y esos elementos son los vasos sanguíneos. Por lo tanto, existirá un factor importante que influencia sobre el proceso y desarrollo de la hemostasia, que es el factor vascular. Hasta el momento, entonces, vamos incorporando un nuevo concepto al ya conocido, plaquetas y factores de la coagulación. Este nuevo concepto es factor vascular. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel de los vasos sanguíneos? Pero seguimos desarrollando en el conocimiento de este mecanismo complejo conocido como hemostasia, que busca un equilibrio para que la sangre se mantenga en estado fluido dentro de los vasos sanguíneos y de manera espontánea no tengamos eventos de sangrado ni de formación de coágulos. Y ahí se va descubriendo algunas otras proteínas que hacían la contraparte regulatoria de aquellos factores o proteínas de la coagulación que justamente su nombre lo recibieron porque promovían la formación del coágulo. Entonces, estas proteínas reguladoras de contraparte serán proteínas denominadas factores que inhiben la coagulación. Interesante. Un mecanismo compensatorio que equilibra el proceso de desarrollo de la hemostasia, la presencia de factores que pueden inhibir a las proteínas de la coagulación. Asimismo, si ya se ha formado el trombo en algún momento, cuando se produce la regeneración local del área dañada, tiene que disolverse, desaparecer. Entonces, también existirá algunas proteínas que promuevan la destrucción de este trombo y se conocerán como factores fibrinolíticos. Pero, ¿qué sucedería si tenemos una injuria a nivel local en un área de vaso sanguíneo, hay sangrado, empieza a darse lo que es la formación del coágulo, pero este coágulo no llega a culminar el proceso de regeneración y se desprende o se destruye por alteraciones a nivel de nuestro sistema fibrinolítico, de nuestras proteínas de la fibrinolisis? Entonces también existirá un cuarto grupo de proteínas que son aquellas que van a inhibir a las proteínas fibrinolíticas. Se van dando cuenta cómo progresivamente vamos observando que va apareciendo más cantidad de factores y a su vez estos factores van a tener contrapartes, proteínas que tienen la función de regular su comportamiento. El conocimiento se amplía y hace alrededor de unos 20 años vamos a observar que en la evidencia documentada ya no solamente nos habla de las plaquetas, de los factores de la coagulación, del factor vascular, de las proteínas fibrinolíticas, de los inhibidores de los factores de la coagulación, de los factores de las proteínas fibrinolíticas, sino que también apertura su visión y se da cuenta de manera curiosa que las plaquetas no son los únicos elementos celulares sanguíneos. Y sería casi lógico creer que solamente las plaquetas podrían cargarse la función exclusiva de poder regular el desarrollo normal de un coágulo, de hacer el proceso de regulación de la hemostasia para mantener la homeostasis o equilibrio dentro del organismo. Eso es muy interesante. Al no ser las únicas células que están dentro de los vasos sanguíneos, entonces empezamos a visualizar a los otros elementos celulares, como los neutrófilos, como los monocitos, es decir, los elementos celulares leucocitarios e inclusive a los glóbulos rojos. Hasta ahí ya estamos sumando un elemento más que va a influenciar sobre el desarrollo normal de la hemostasia. ¿Es un poco complejo? Sí, es un poco complejo, pero lo voy a pasar a desglosar progresivamente. Y para no dejar ese esquema al aire, ese cuadro donde dice otros, esos otros ejemplifican los descubrimientos a nivel de las herramientas moleculares donde podemos encontrar inclusive que alteraciones genéticas, proteínas sobreexpresadas o mecanismos regulatorios epigenéticos
pueden estar afectando a la formación de alguna de las proteínas conocidas como factores de la coagulación o a los inhibidores, o que inclusive pueden estar afectando el desarrollo y comportamiento normal de los elementos celulares e inclusive también de las células del endotelio vascular. Entonces, en un equilibrio que realmente no existe al 100%, porque la balanza no va a estar 50-50, sino va a estar constantemente oscilante y gracias a nuestros mecanismos regulatorios vamos a tener la compensación para mantener la sangre en un estado líquido. Entonces diremos que frente a alguna lesión de la pared vascular, es decir, del tapiz interno por donde circula la sangre, vamos a encontrar que se da la activación de la coagulación. Y si es que hubiese algún tipo de error en este proceso, el paciente podría tener incremento de coágulos y esto se conoce como trombosis. Por otro lado, si tuviésemos baja concentración de las proteínas que promueven la coagulación o un incremento en la actividad de sus inhibidores, un incremento a nivel de las proteínas que van a promover la destrucción del coágulo, el paciente podría ingresar a un estado de hemorragia. Entonces la balanza va a estar constantemente fluctuante y justamente mucha maquinaria genómica está soportando detrás que se intente llegar a un estado de homeostasis. Uno de los primeros conceptos que abordamos cuando nos adentramos en el apasionante mundo de la hemostasia y recordamos la importancia que tiene la plaqueta, era porque frente a la injuria, al daño en un vaso sanguíneo a nivel del endotelio vascular, que sería lo más próximo, las plaquetas van a intentar acercarse, van a ser como que reclutadas, reciben algunas señales y gracias a estas señales se van acercando hacia donde existe el vaso dañado y van a empezar a agregarse, intentando formar una especie de trampa o malla para evitar que la sangre salga. Pero todo el soporte que se da en este proceso para producir la obturación del vaso se refleja por la liberación de algunos productos que van a quedar expuestos gracias al daño o la injuria a nivel de las células del endotelio vascular. Entonces diremos que las plaquetas pueden reconocer el área dañada o serán reclutadas hacia dicha área gracias a que esta solución de continuidad expone algunos productos que son apetecibles para las plaquetas si quisiéramos decirlo de alguna forma simple. Es decir, van a ser proteínas, componentes capaces de despertar la curiosidad de las plaquetas y promover que éstas viajen hasta esa zona y que tengan algunos cambios a nivel de su estructura para que formen una malla y eviten la salida de la sangre. Pero todo este proceso va a estar soportado por la presencia de los factores de la coagulación que van a ir armando una muralla, un entramado, junto con los elementos celulares, para que finalmente estemos frente a la presencia de un tapón plaquetario sólido y se evite la salida de la sangre y se promueve la regeneración local del tejido. Entonces, dentro de un marco teórico, diremos que esta primera fase, cuando participan mucho las plaquetas y lo que sucede a nivel del endotelio vascular, se conocerá como la hemostasia primaria, reconociéndose dentro de esta hemostasia primaria a esos dos grandes componentes que habíamos visto como parte de los factores que van a influenciar en la homeostasis de la hemostasia. La fase vascular, donde se va a comprender qué es lo que tiene el endotelio vascular y el tapiz interno con su revestimiento. Entonces, el endotelio vascular con el subendotelio. Si es que se produjera algún tipo de injuria a nivel del vaso sanguíneo, puede dañarse el endotelio y se expone los componentes del subendotelio. Por lo tanto, ya que el endotelio vascular es lo que está en contacto con la sangre, este endotelio vascular tiene que poseer una cualidad y es la que va a permitir que no se adhieran espontáneamente las plaquetas. Es decir, que el endotelio vascular tiene una serie de cosillas que le denotan la tromboresistencia. Evita que las plaquetas se peguen, pero si es que se rompe el endotelio, se expone el subendotelio y el endotelio tendrá otros componentes que van a permitir la adhesión de las plaquetas. Interesante.
dentro de solamente una célula, que es la del endotelio vascular, la célula que compone y tapiza los vasos sanguíneos, vamos a encontrar dos grandes funciones. Primero, la tromboresistencia y en el subendotelio la promoción de la formación por adherencia de las plaquetas. Y eso es gracias a que exponen algunos componentes conocidos como el colágeno, el factor von Willebrand o las microfibrillas. Y en esta hemostasia primaria termina de cerrarse un círculo con la actividad a nivel plaquetario. Las plaquetas, al encontrar los productos expuestos del subendotelio, se acercarán, se acercan y se pegan, es decir, se adhieren. Una vez que se adhiere una, se adhiere la siguiente, la tercera, la cuarta, es decir, que estas van formando un agregado plaquetario y esta agregación plaquetaria con un cambio conformacional de las plaquetas ayuda también a que liberen algunos productos que va a hacer posible que vengan más cantidad de plaquetas y que también los factores de la coagulación empiecen a activarse. Gráficamente, entonces diremos que frente a una injuria, los componentes del subendotelio, como por ejemplo el colágeno, van a exponerse y receptores especiales que se encuentran alojados a nivel de la membrana plaquetaria, que son específicos para el reconocimiento de estos componentes del subendotelio, promoverán la agregación. Esta agregación producirá un cambio a nivel conformacional en la plaqueta. La plaqueta, en este cambio conformacional, empezará a exhibir otros receptores, otras proteínas a nivel de su membrana, como por ejemplo la glicoproteína 2B3A, y esta glicoproteína 2B3A, gracias a una proteína que está viajando por la sangre, que nosotros conocemos como fibrinógeno, formará un puente. Lo reconoce y si otra plaqueta también es estimulada porque se adhiere en la zona dañada, expone también la glicoproteína 2B3A, también reconoce el firinógeno y el firinógeno jugaría ahí el papel de factor que une a las plaquetas dentro de este entramado de agregación plaquetaria. Ello quiere decir que al acercarse la plaqueta hacia la zona donde la injuria, los componentes del subendotelio serán reconocidos por proteínas específicas, receptores a nivel de la membrana plaquetaria. Esta plaqueta va a cambiar en cuanto a su forma, exponiendo algunos otros componentes, los cuales van a hacer posible no solamente la liberación de productos, sino también que se formen puentes entre las plaquetas. Entonces ahí tomemos nota, por favor, porque no sé si será pregunta al final de la clase. Y es que uno de los factores importantes para la agregación plaquetaria es la exposición de la glicoproteína 2B3A a nivel de las membranas. Y tres componentes importantes a nivel del subendotelio que promueven la adherencia plaquetaria son el factor von Willebrand, colágeno y las microfibrillas. Espero que estén tomando nota. Gracias a estos cambios conformacionales, entonces la malla de plaquetas empieza a cumplir su misión, va disminuyéndose la sangre que va escapando por el vaso sanguíneo dañado, y entonces tenemos que promover la activación de algunas proteínas, y justamente productos liberados por las plaquetas estimuladas van a empezar a conducir a la acción de los factores de la coagulación. Y es ahí donde entra a tallar la segunda fase, que es la fase secundaria de la hemostasia. Entonces, recapitulando, importante en la hemostasia primaria, el rol que cumple el endotelio, el rol que cumplen las plaquetas y aquellas estructuras que van a mediar toda la actividad de la plaqueta sobre el endotelio dañado, las proteínas conocidas como factor von Willebrand, fibronectina, osteonectina, trombospondina, colágeno. Y en cambio, cuando hablamos de la hemostasia secundaria, estamos ya hablando por sí mismo de la activación de las proteínas de la coagulación, cuya finalidad es la formación de la trombina para que ésta estimule la conversión del fibrinógeno a fibrina y la fibrina ayude a estabilizar a las plaquetas que se han agregado y están permitiendo el taponamiento de la zona donde ha existido la injuria, y de esta manera tenemos una especie de telita que impide que más sangre se siga perdiendo, y gracias a todo este agregado se da la regeneración a nivel local en el tejido dañado. Asimismo, dentro de esta hemostasia secundaria, como mecanismo compensatorio,
tenemos a la actividad de las proteínas que van a destruir, degradar, desaparecer este coágulo una vez que se encuentre ya regenerada la zona dañada. Factores de la coagulación, la lista es grande. Y los factores han sido identificados con nomenclaturas en números romanos. Pero tenemos por ahí también los nombres más fáciles. Por ejemplo, el factor 1 es el fibrinógeno. Pero usualmente cuando estudiamos sobre la coagulación encontramos fibrinógeno, 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 y a veces el profesor es pesado y nos pregunta, ¿cuál es el factor 1 de la coagulación? Y estamos cortos porque no recordábamos la nomenclatura con números romanos, sino que ya habíamos interiorizado mucho el concepto de los nombres bonitos, ¿verdad? Aunque sean más largos. Por ejemplo, tenemos un factor 1, factor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá, 8. En el 8 tenemos como nombre al factor antihemofílico A. Eso es interesante, porque este factor justamente está alterado en una patología de la coagulación que se conoce como hemofilia, y especialmente la hemofilia A. Sin embargo, el factor 8 tiene una especie de cofactor con el cual interactúa, que es la fracción von Willebrand. Y esta fracción von Willebrand puede producir un cuadro muy similar a la hemofilia A. Ah, interesante. Entonces, cuando se hacen diagnósticos diferenciales que están valorando las alteraciones del factor 8, por ahí también tenemos que despejar algunas cosas que estén modificando la actividad del factor von Willebrand. Y el factor von Willebrand en su subclasificación tiene más de 5 entidades. Pero básicamente la discriminación se da por herramientas de biología molecular. Asimismo, uno de los últimos factores que encontramos con números romanos es el factor 13. Y su nombre nos dice mucho, factor estabilizante de la fibrina. Factor estabilizante de la fibrina. No sé si han notado que soy enfático. Factor estabilizante de la fibrina, factor 13. Entonces esto va a ser importante. Si habíamos dicho inicialmente que aquello que le da robustez al entrampado formado por las plaquetas es la fibrina, y aquí estamos encontrando que existe un factor conocido como factor 13, aquel que estabiliza la fibrina, entonces tiene que ser vital su participación en el proceso de estructuración del coágulo para que este coágulo, este trombo, sea sólido, sea funcional y se permita la regeneración a nivel local de los tejidos. Asimismo, parte de la teoría clásica nos decía que las vías de la coagulación eran dos y convergían en una. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos una vía extrínseca y una vía intrínseca. Ambas vías convergían en una vía común. A veces no nos hablan de la vía común porque solamente vemos de dónde empiezan las cosas, ¿no? Vía intrínseca, vía extrínseca. Y a la revisión del gráfico, que está muy mesurado en cuanto a su estructuración, en cuanto a su arquitectura y construcción, podemos decir que la vía extrínseca tendría 3 pasitos para llegar a la vía común, mientras que la vía intrínseca tiene 4 pasitos. Entonces, solamente viendo la gráfica diremos que por la vía extrínseca llegaríamos más rápido hasta el final, que es la formación de la fibrina y la polimerización de la misma, mientras que si vamos por vía intrínseca, la promoción de la formación del coágulo es un tanto más lenta. Este dato es muy importante. Es muy importante porque si bien es cierto, frente a algún tipo de injuria, estamos encontrando que se exhiben algunos subproductos, algunos productos del subendotelio, también se liberan algunos factores, como por ejemplo el factor tisular. Y el factor tisular es reconocido por un factor, por el factor 7. Ahí tenemos el factor 7. Y justamente cuando el factor 7 es activado, recién pasamos a la promoción de la activación del factor 10. En cambio, este mismo factor tisular no es necesario para la activación por vía intrínseca. Por vía intrínseca encontramos que la cascada inicia desde la activación del factor 12 y el factor 12 puede ser activado por la influencia de las plaquetas. Tomamos nota, por influencia de las plaquetas. Este dato es importante porque de la nada no es que se active el factor 12, sino que las plaquetas que están siendo estimuladas
por la solución de continuidad, por el proceso de adherencia, agregación y secreción de productos, van a promover la activación del factor 12. El factor 12 en un segundo momento promoverá la activación del factor 11, el 11 del factor 9, y en coactivación del factor 8 se va a dar la activación del factor 10. Pero para esto es necesario en ambos momentos, tanto por vía extrínseca como por vía intrínseca, que participen algunos iones de calcio. Esto es interesante. Estamos encontrando que no solamente hay proteínas que participan, sino también tenemos algunos componentes químicos que van a estar promoviendo el correcto desarrollo de la actividad de los factores de la coagulación. Ambas vías convergen en la vía común. Esta vía común empieza con la activación del factor 10, pero para que el factor 10 tenga funcionabilidad necesita formar un complejo. Este complejo es conocido como el complejo protrombinasa. Usualmente cuando las palabras terminan en asa, en bioquímica, hablamos de cortes. Entonces, si estamos hablando de un complejo protrombinasa, trombina, asa, corta la protrombina. Y justamente actúa sobre la protrombina, la escinde y la convierte en trombina, que vendría a ser el componente activo. Asimismo, esta trombina actúa sobre el fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina, pero es una fibrina en monómeros, entonces es inestable y tiene que ser polimerizada. En monómeros es inestable y tiene que ser polimerizada. Ahora viene a nuestra mente un factor, el factor 13, el factor estabilizador de la fibrina. Hasta ahí espero que estemos siguiendo la hilación del contenido porque esto es muy, muy interesante. Disculparán que hay un poco de ruido de fondo, pero se levantó un poco la restricción en mi país y es como que la gente está celebrando y no es consciente de lo que está pasando. Bueno, a este nivel, entonces, si quisiéramos ejemplificar lo que sucede a nivel de la vía extrínseca, diremos que una solución de continuidad promueve también la exhibición del factor tisular. El factor tisular es reconocido por el factor 7 que está circulante en sangre y promueve su activación. Estos dos en complejo promueven la activación del factor 10. El factor 10 en presencia del factor 5 activado, fosfolípido plaquetario y calcio, va a convertirse en el complejo protrombinasa. ¿Para qué? Para que actúe sobre la protrombina, cortándola para promover la formación de trombina, y la trombina actuará sobre el fibrinógeno, escindiéndola en fracciones de fibrina. Ello estabilizará a las plaquetas que se han agregado en la zona donde se ha promovido la injuria, formando una malla que estabiliza el coágulo. Y cuando ya se ha promovido la regeneración local de esta zona, entonces tendrá que activarse un mecanismo de destrucción del coágulo, el cual básicamente está denotado por la activación de la plasmina. Pero la plasmina tiene un predecesor, que es el plasminógeno. Y gracias a la presencia y exhibición del activador de plasminógeno, el tipo tisular encontrado en células del endotelio vascular colindantes a la zona donde se ha producido la injuria, es que pasa de plasminógeno a plasmina. ¿Y la plasmina qué va a hacer? Va a cortar esta malla de fibrina produciendo los famosos productos de degradación del fibrinógeno fibrina, los PDFs, cuya prueba de laboratorio que permite su valoración directa es el dímero D. Es decir, el dímero D, como analito en el laboratorio, nos permite investigar la destrucción de algún coágulo. Por tanto, va a ser un biomarcador que refleje que ha habido formación de coágulo, un evento trombótico en el organismo, sea cual fuere la causa que llevó a la formación del coágulo, sabremos que ha existido un coágulo cuando el dímero D en laboratorio incremente su concentración. Este mecanismo será regulado bajo la teoría inicial compartida gracias al inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, si estamos frente a un proceso de alteración, para que no exista destrucción del coágulo,
el inhibidor del activador plasminógeno actuará sobre el activador del plasminógeno y de esta manera el plasminógeno no se convertirá a plasmina. Situándola dentro de un contexto de vaso sanguíneo, estamos observando que hay presencia de plaquetas ancladas, activación de factores en cascada y mecanismos regulatorios directos. Pero también encontramos que va a existir algunos otros componentes que pueden actuar sobre estos procesos o complejos que se van dando conforme se desarrolla la hemostasia, como por ejemplo la antitrombina 3. Si teníamos inicialmente que la trombina era necesaria que se forme en una concentración adecuada para que el fibrinogen pase a fibrina y por lo tanto limitar la formación del coágulo, entonces existirá un componente, un factor que lo va a regular directamente. Y este componente, factor, se conoce como antitrombina 3. ¿Qué sucedería si fisiológicamente la concentración de antitrombina 3 es muy alta? Entonces, esta inhibiría a la trombina y por lo tanto también la formación del coágulo estaría retrasada o inhibida. Es decir, como un anticoagulante va a actuar específicamente sobre la trombina. Asimismo, en células aledañas a donde se ha producido el daño, la injuria vascular, también existen proteínas de membrana que son conocidas como la trombomodulina. Y la trombomodulina permite la unión con la trombina. Trombomodulina unida a trombina activan a una proteína, que es la proteína C. Y la proteína C activada promueve la activación de la proteína S y estas pueden estar actuando directamente sobre el complejo protrombinasa o sobre el complejo factor 9, factor 8 activado. Y de esta manera estaríamos evitando la conversión de la protrombina a trombina. Disculpen, pero he estado con un cuadro respiratorio hace poco y sí me agito un poquito. Asimismo, existirán otros factores que van a permitir la regulación del desarrollo de la hemostasia, como por ejemplo, el inhibidor de la vía extrínseca. Entonces, resumiendo, la presencia de algunos de los factores de la coagulación que van a ser importantes en la activación por vía intrínseca, tenemos que en la fase de contacto van a participar la precalicreína, el quiminógeno de alto peso molecular para la activación del factor 12. Entonces, de manera indirecta, promoverán también la activación del factor 11. Asimismo, hay algunos factores de la coagulación que van a ser sintetizados gracias al coestímulo y concentraciones adecuadas de la vitamina K. Estos factores vitamina K dependientes van a ser el factor 2, el factor 7, el 9 y el 10. En un sistema dinámico, vamos a encontrar que no solamente va a existir el estímulo para la formación de un coágulo por vía intrínseca o vía extrínseca, sino que hay una interacción constante entre ambas vías. ¿Esto por qué? Les había comentado que en el análisis de la gráfica, la vía extrínseca tiene prácticamente 2 a 3 pasos, mientras que la vía intrínseca tiene alrededor de 4 y por lo tanto más componentes que participan hasta que ambas converjan en la vía común. ¿Esto qué quiere decir? Que si la vía extrínseca es demasiado rápida, posiblemente la formación del coágulo no sea tan satisfactoria porque las concentraciones de trombina producidas no son tan altas que puedan darle soporte al desarrollo de todo el proceso. Entonces tiene que existir un feedback. Este feedback se va a dar gracias a que el complejo factor tisular, factor 3, con el factor 7 van a promover la activación también del factor 9. ¿Y el factor 9 dónde era importante? El factor 9, hasta donde habíamos visto en la teoría anterior, solamente era activado por el factor 11. Pero ahora estamos encontrando esa correspondencia, esa sinergia que existe entre ambas vías, ya que la vía extrínseca era muy rápida para la formación del coágulo, necesitaba el apoyo de ¿quién? De la vía intrínseca. Y este apoyo lo recibía porque el complejo factor tisular, factor 7, promovían la activación del factor 9. Entonces, ya sea que exista una activación por vía intrínseca del factor 12, 11, el 11 sobre el 9,
y se desarrolle toda la hemostasia, si existiera algún tipo de alteración, entonces vemos que tenemos un seguro. Este seguro va a ser que el complejo factor 7, factor 3, promueven también al factor 9. Entonces, si es que existiera alguna alteración en factor 12 o en factor 11, intentaría ser compensada por el apoyo del complejo factor tisular factor 7. De esta manera veremos que parte de la vía intrínseca va a apoyar a la extrínseca y ambas al desarrollo del coágulo mediante la formación de fibrina y esta finalmente hacia su polimerización. Algo importante que estamos viendo aquí y que podemos deducir de lo que ya se ha comentado es que la trombina es fundamental. ¿Por qué? Porque no solamente es uno de los productos casi finales para asegurar la conversión del fibrinógeno a fibrina, sino que la concentración de trombina también va a tener un efecto sobre el mismo desarrollo normal de la hemostasia, ya que concentración de trombina también estimula la activación del factor 13. Es decir, la trombina limita el paso del fibrinógeno a fibrina, pero cuando esta fibrina se encuentra en estado monomérico, es soluble, se puede desprender. Entonces necesita ser robustecida y esta polimerización entre cruzamiento de los monómeros de fibrina se da gracias al factor 13 y el factor 13 es activado también por la trombina. La trombina va asegurando el ciclo de formación del coágulo y estabilización del coágulo. Pero recordando también el proceso de destrucción del coágulo, habíamos visto que la trombina se une a la trombomodulina a nivel de células endoteliales adyacentes para la activación de la proteína C, de la proteína S, y empezar a destruir los complejos de protrombinasa y factor 9 y factor 8. Entonces la trombina tiene múltiples papeles. Por un lado promueve la activación de la fibrina y formación del coágulo, promueve su estabilización mediante la activación del factor 13, y por otro lado, cuando ya hay regeneración y no necesitamos que se siga produciendo eventos de coagulación, o sea, eventos trombóticos, va a actuar activando la proteína C a la proteína S para su destrucción. Se regula de alguna forma como si fuera a sí misma. Entonces, ¿la generación de trombina es importante? Sí. Y llegamos a un proceso donde la formación inicial se va dando en pequeñas concentraciones y cuando ya hay paso a la formación del coágulo y a su estabilización, entonces tenemos un incremento acelerado de la concentración de trombina. Pero toda esa teoría es una teoría que hemos visto hace 20 años atrás. Y tal vez la vamos descubriendo poco a poco. Es un poco confusa, sí, es un poco enredada también, pero cuando la vamos aprendiendo de a poquitos nos permite identificar las interacciones y llevar ese conocimiento teórico e in vitro a algo más dinámico, que es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Es decir, in vivo, ¿qué es lo que sucede? In vivo vamos a observar que la sangre no solamente tiene proteínas flotantes, tiene células del endotelio vascular que se puedan dañar y tiene plaquetas, sino tiene otros elementos celulares circulantes dentro del mismo vaso sanguíneo. Es por eso que se plantea hace ya unos, a ver, estamos 2020, wow, ya tenemos casi 20 años del planteamiento del modelo celular de la hemostasia, donde la participación de algunos elementos celulares como el monocito en su primer momento descrito influenciaban el desarrollo normal de la hemostasia. Pero para comprenderlo tendríamos que situarnos en un evento de fisiopatología, porque es más fácil creer que el monocito va a estar en un estado de activación cuando es estimulado. Y usualmente el estímulo de nuestro comelón sanguíneo es para la destrucción de elementos externos. ¿Eso qué quiere decir? Que deberíamos estar frente a un proceso potencial de sepsis. ¿Qué es lo que contemplaba el modelo celular de la hemostasia? El modelo celular de la hemostasia enmarca todo el conocimiento clásico y separa la coagulación ya no en tres vías, sino en tres grandes fases. En una primera fase, que es conocida como la fase inicial, vamos a observar que las plaquetas adheridas van a promover la activación de los factores de la coagulación hasta la llegada de la formación del complejo protrombinasa. Se empieza a formar la trombina gracias a la escisión de la protrombina. En una fase de amplificación, que vendría a ser en nuestra escala anterior ese cambio marcado, en esta fase de la amplificación, entonces el feedback que se está dando de manera cíclica y la participación de la liberación de algunos productos de las plaquetas también promoverá que la trombina incremente su concentración. Y en una fase de propagación vamos a encontrar que esta fibrina se forma finalmente gracias a la activación o acción de la trombina
que se ha ido acumulando en la fase 2. Tres grandes fases. Primero, inicial. Los factores de la coagulación empiezan a llegar por ambas rutas hasta la vía común y promoción de la protrombina-trombina. En una fase de amplificación, las proteínas estimuladas con la que están formando una malla y a la cual se acoplan los primeros factores de la coagulación para activarse, gracias a los productos que liberan, se incrementa la concentración de la trombina producida. Y en la tercera fase de propagación, toda esta trombina que está loca por todos lados, actúa sobre el fibrinógeno para la formación de la fibrina. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente la vía extrínseca e intrínseca juntas hasta la llegada de la vía común y la formación del coágulo. En un evento dinámico, entonces diremos que las células del endotelio vascular que puedan poseer la injuria, así como la presencia de las plaquetas, pueden servir de matriz o de soporte para que se desarrollen todo este tipo de reacciones, todas estas cascadas consecutivas de activaciones e inhibiciones de los factores de la coagulación. De tal forma que podemos decir, frente a una célula que posea la injuria, se desencadenará toda la aglomeración de plaquetas y factores de la coagulación, y en las células colindantes, como por ejemplo estas células del endotelio vascular que están sanas, se va dando la formación de la contraparte, que es el complejo de señales que van a regular el desarrollo correcto de la hemostasia. Y gracias a este mecanismo compensatorio, entonces diremos que el pico más alto de la trombina es cuando se va promoviendo de manera activa la formación de la fibrina, y luego de que se da la regeneración del tejido, entonces empezamos a observar que se va inhibiendo la formación de la misma, y esto es gracias a que se va regulando a sí misma. ¿Y se va regulando cómo? Gracias a la participación y activación de la proteína C y la proteína S en las células colindantes por unión previa a la trombomodulina. En resumen, la hemostasia de manera clásica tenía dos grandes momentos, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria encontramos a la participación activa del endotelio vascular, de las plaquetas, de las proteínas de la coagulación, de las proteínas que van a estar en el subendotelio vascular, perdón, y en la hemostasia secundaria recién teníamos a las proteínas de la coagulación. Para corregirnos, y adicionalmente, gracias al modelo celular, le vamos a sumar la presencia de los monocitos. Pero todo este complejo tiene que ser regulado de alguna forma. Todo este proceso de desarrollo de la coagulación tiene que ser regulado gracias a la presencia también y participación de algunos inhibidores. Estos inhibidores se pueden clasificar o categorizar de diversas maneras. Algunos de los que ya he ido mencionando en el desarrollo de esta charla, por ejemplo, son la antitrombina 3. Pero ¿cuál es su naturaleza? Básicamente va a actuar como un inhibidor de las serinoproteasas. Muchos de los factores de la coagulación, especialmente por ahí la protrombina, trombina, son de naturaleza serinoproteasa. También tenemos al cofactor 2 de la heparina, y por ahí nos suena un esquema de TAO, terapia anticoagulación oral. O también tenemos a la presencia del inhibidor del complemento 1. Los inhibidores de los cofactores de la coagulación, como el factor 5, el factor 8, en sus complejos respectivos, con el desactivado y con el 9, tenemos a la proteína C, a la proteína S, y tenemos a un inhibidor global, que es el inhibidor de la vía extrínseca, conocido como TFPI por sus siglas en inglés. De esta forma, vamos encontrando cómo hay una correspondencia entre las activaciones de los factores de la coagulación, teniendo como superficie, ya sea las células dañadas del endotelio vascular o la superficie de las plaquetas, y cómo se va dando un feedback constante gracias a la formación de la trombina. Formación de trombina, miremos por las flechas verdes, retroalimentación para activación del 5, promoviendo la activación del factor 8, promoviendo la coactivación del factor 11. Ahí estamos encontrando entonces que la trombina es altamente importante porque no solamente promueve la conversión del fibrinógeno a fibrina en estado monomérico, sino que también va
como que ayudándose a sí misma para incrementar su concentración por coactivación del factor 5, activación del factor 8, activación del factor 11. Y por si fuera poco, si lleva formándose los primeros monómeros de fibrina, los va estabilizando mediante la activación del factor 13. Y en esta gráfica un tanto más completa vamos resumiendo toda la teoría que se ha impartido. Tenemos a los factores de la coagulación, los factores que trabajarían como inhibidores directos del desarrollo y a qué nivel se encuentran. Para resumir, la trombina es regulada directamente por la antitrombina 3. La formación del complejo protrombinasa, el factor 5, el factor 8, sería inhibidos por las proteínas S y las proteínas C. Si es que ya se forma el coágulo y se estabiliza, estamos en la última fase. Entonces, ¿cómo se promueve la destrucción del coágulo? Mediante la formación de la plasmina. Pero si la plasmina no ha sido activada por conversión del plasminógeno a plasmina, sino que de manera normal existe algún tipo de patología por la cual se va produciendo, entonces tenemos una regulación también que se produce en nuestro organismo, que es el incremento de la concentración del alfa-2 antiplasmina. Esta actúa directamente sobre la plasmina. Asimismo, el inhibidor del activador, el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina, actúa directamente sobre el plasminógeno para que éste, por más que tenga estímulos para su activación por parte del activador del plasminógeno de tipo tisular, no se convierta a plasmina. Ajá, entonces estamos encontrando una nueva actividad de la trombina, que es la activación de un inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina, que va a actuar directamente sobre el plasminógeno. He ahí la gran importancia de la formación de la trombina. La formación de la trombina hace posible la conversión de fibrinógeno a fibrina, hace posible la activación del factor 5, la formación del complejo factor 9, factor 8 activado para que se forme el complejo protrombinasa, hace posible y permite la activación del factor 11, hace posible que se convierta el fibrinógeno a fibrina, hace posible que se estabilice la fibrina mediante la activación del factor 13 y por si fuera poco, si el coágulo es necesario y todavía no se ha regenerado el tejido, también promueve la activación del inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina y esta actúa sobre el fibrinógeno para que no se produzca plasmina. ¡Qué locura! Esa es la gran importancia de la concentración adecuada de trombina en nuestro organismo. Y es por eso que el modelo celular de la hemostasia hace un especial énfasis en esas tres fases. Iniciación, empezamos a formar trombina. Amplificación, incrementamos la concentración de trombina. ¿Por qué? Porque va a ser posible que todo el desarrollo normal de la homeostasis sea robusta, sea equilibrada, para promover la regeneración de la zona dañada. Y, en tercer lugar, la resolución cuando las concentraciones de trombina empiezan a disminuir porque ya está cumpliendo su actividad. Esto es un resumen de la misma gráfica anterior, pero ampliando la presencia de los activadores de la fibrinólisis. Dos grandes reconocidos, el activador de plasminógeno de tipo uroquinasa y el activador de plasminógeno de tipo tisular. Pero también en conceptos de patología, especialmente por algunas infecciones bacterianas, tenemos el activador de plasminógeno inducido por bacterias. Asimismo, aquí también tenemos algunos eventos trombolíticos y es justamente el activador de plasminógeno de tipo estreptoquinasa. En lista, los inhibidores que habíamos revisado en la gráfica anterior. La alfa-2 antiplasmina que actúa directamente sobre la plasmina y es producida a nivel hepático. También tenemos la presencia de la alfa-2 macroglobulina y los inhibidores, los activadores de plasminógeno, como por ejemplo el activador de plasminógeno de tipo 1, tenemos al tipo tisular y el tipo uroquinasa. Y el último, y muy grande, el inhibidor activable por trombina, TAFI, que actúa directamente sobre el plasminógeno, y por eso que resaltamos la importancia de trombina. Si no existiera una correcta regulación entre la formación del coágulo y su destrucción, entonces encontraríamos que rápidamente se degradaría la malla de fibrina, tendríamos un incremento del dímero D y potencialmente hemorragia en el organismo del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Si no se estabiliza la fibrina, se desprende el coágulo. Si se destruye aceleradamente, hemorragia. Y el proceso que promueve la formación del coágulo
¿Qué es lo que produce? Una disminución en la concentración de los factores de la coagulación. Esta disminución por consumo, por activación consecutiva, hace que bajemos a unos niveles en los cuales, si el cuerpo necesitara formar una vez más trombos, pues ya no tendríamos soporte proteínico para hacerlo. Y justamente los estudios proteómicos han demostrado que cuando hay deficiencias congénitas de estos factores, pues la tendencia hacia los sangrados es muy alta. Y si en nuestro organismo algún tipo de mecanismo, alteración, conlleva a su disminución en concentración, también seríamos proclives a la formación del sangrado. Pero existirá algunas patologías en las cuales se dé la formación del coágulo, se promueve demasiada formación del coágulo y asimismo se promueve rápidamente la destrucción del coágulo. Y una entidad que engloba todas estas alteraciones hemostásicas, la vamos a ir revisando más adelante, es la coagulación intravascular diseminada. Es importante que las células endoteliales adyacentes a la zona donde se ha dado la injuria también puedan presentar la presencia, disculpen la redundancia, puedan tener la presencia de estas proteínas ancladas que van a permitir la unión de la trombina, como por ejemplo la trombomodulina, porque sin esta proteína a nivel de la membrana no tendríamos formación del complejo trombomodulina-trombina y por lo tanto la activación de la proteína C. Es muy importante mantener la integridad de las células del endotelio vascular y justamente van a ser las adyacentes a donde se ha producido la injuria. Esto mantiene el equilibrio a nivel de la hemostasia. En este desarrollo normal de la hemostasia, nosotros encontraremos que las principales alteraciones que se pueden presentar ya será por estímulo de algunos factores que van a ser antihemostásicos, como cuáles, que existe una trombocitopenia, como ya se rescató la importancia de las plaquetas dentro del modelo celular de la hemostasia y de otros elementos como los monocitos, y por ahí les voy soltando una más de los neutrófilos segmentados, entonces vamos a observar que la disminución del recuento plaquetario influencia directamente sobre el desarrollo normal de la hemostasia, sí. Las plaquetas, si están en adecuado número, pero tienen alteraciones a nivel de sus proteínas, es decir, hay eventos displásicos en estas plaquetas, entonces también vamos a encontrar afectada la formación del coágulo. Si tenemos un incremento en la producción del ácido nítrico y las prostaciclinas, también se altera el comportamiento plaquetario. Estas tres situaciones van a afectar la hemostasia en su desarrollo inicial o primario. En la fase misma de la hemostasia secundaria o cuando se promueve la coagulación gracias a la intervención de los factores, entonces diremos, si existe una disminución congénita, una formación anómala, porque recordemos que cuando hay un daño a nivel genético, puede darse dos eventos. O no se produce la proteína, o se puede producir la proteína, pero en un estado funcional no al 100%. Entonces las enfermedades serán graves cuando hay una alteración de no producción de proteínas y va a tener un rango variable en cuanto a su severidad cuando existe una alteración en las secuencias del gen que codifican para esa proteína, pero conducen finalmente a la formación de una proteína no completa, por lo tanto no funcional al 100%. Asimismo, a nivel de la hemostasia secundaria encontraremos problemas cuando hay displasia en la formación del fibrinógeno también, lo cual se correlaciona con una disfibrinogénemia. Pero acá tenemos que recordar que puede existir la afibrinogénemia, la no producción, y la disfibrinogénemia cuando no es 100% funcional. O inclusive la deficiencia de la vitamina K, porque hemos recopilado la presencia de algunas proteínas que son vitamina K dependientes en cuanto a su síntesis. Y alteraciones a nivel de la fibrinolisis cuando existe bajos niveles de la alfa-2-antiplasmina, de la macroglobulina, o incremento en la expresión y formación de las proteínas conocidas como activador de plasminógeno de tipo tisular. Asimismo, tenemos una contraparte, que es la que promueve la formación de los coágulos. Esta formación de los coágulos, si está incrementada, entonces estaremos frente a eventos trombóticos. Y estos eventos trombóticos están muy relacionados de manera congénita, por ejemplo, con alteraciones a nivel de ADAMTS13, que va a ser una metaloproteasa que finalmente tiene la actividad de destruir al factor von Willebrand, y de esta forma se van promoviendo la formación de trombos. También tenemos un incremento en la concentración del mismo factor, por lo tanto la inactivación de ADAMTS13. Tenemos un incremento en el factor 8, tenemos disminuciones en las concentraciones de la proteína C y la proteína S como vigilantes
para que se evite la formación de la trombina, o en todo caso también teníamos una disminución en los niveles de plasminógeno. Todo esto nos lleva a aterrizar parte de la teoría hacia las alteraciones. Alteraciones enmarcadas dentro del concepto de la fisiopatología en la coagulación. Y ya que estamos hablando de alteraciones relacionadas a procesos infecciosos, entonces hablaremos de la fisiopatología de la coagulación en los procesos infecciosos. Aquí se tiene que evaluar dos grandes cosas. A nivel del huésped, la edad, el género, la susceptibilidad innata a alguna infección, el nivel inmunitario, es decir, la competencia de su sistema inmune, si existe alguna enfermedad previa de corte crónico que sea degenerativa, tenemos al estado nutricional y algunos antecedentes por infecciones previas. Dentro de los factores que son propios del agente externo, el agente microbiano, el patógeno, entonces estaríamos hablando de la patogenicidad o virulencia que va a tener este elemento. ¿Por qué es importante contener estos dos grandes conceptos dentro del conocimiento de la fisiopatología? Porque podemos estar frente a un patógeno que no sea tan peligroso, pero cuando vemos los factores del huésped, como un paciente con sobrepeso, con avanzada edad, paciente de la tercera edad con sobrepeso, que tenga presión alta, que tenga diabetes, y este patógeno que no es tan infeccioso, que no es tan fuerte, llega a su organismo y lo infecta, entonces la respuesta del huésped puede ser menor que la de cualquier otra persona que no tiene enfermedad crónica, que no tiene incremento en la presión arterial, que no tenga diabetes o que tenga un estado nutricional equilibrado. Es por eso que si lo enmarcamos dentro de lo que está aconteciendo actualmente en nuestros países, que es básicamente la pandemia por el SARS-CoV-2 que genera la COVID-19, es ahí donde recobra mucha importancia. Pero no solamente en COVID, en elementos virales, sino que de manera general la inmunocompetencia está muy determinada por algunas enfermedades que nos estén aquejando, enfermedades de base, la alimentación inclusive, y si es que tenemos o no un diagnóstico, más allá de que sea una enfermedad crónica, un diagnóstico inicial de episodios recurrentes infecciosos, ya que los niños, por ejemplo, que dentro de los 5 primeros años tienen episodios recurrentes en infecciones, puede ser debido a que tengan una mala maduración del sistema inmune, ya sea por disminución de algunos elementos celulares que pueden ser los linfocitos o los granulocitos, o productos que estos deberían estar liberando, como por ejemplo los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Si estamos frente a estos eventos, podríamos estar frente a niños que tengan algún tipo de inmunodeficiencia primaria. Y justamente ellos se van a caracterizar porque usualmente su estado nutricional, por más que los alimentemos, no suele desarrollarse, no suele evolucionar bien, y también son susceptibles a presentar cuadros infecciosos recurrentes. En cuanto a los factores del patógeno, un factor que puede ser preponderante en algún tipo de patología, como por ejemplo en la COVID-19, es inicialmente el virus llega a nuestros países, el virus empieza a difundirse infectando a mucha más cantidad de personas, pero recordemos que los elementos celulares de nosotros, así como los elementos celulares pequeñitos conocidos como bacterias o inclusive estos segmentos inertes de los viruses que utilizan mucho nuestra maquinaria para sintetizar sus productos, va a valerse en su virulencia y las alteraciones que puedan irse sumando en cada ciclo replicativo para que pueda producirse algún otro tipo de alteración en su secuencia genómica y esta forma de notar lo que se conoce como mutación o antiguamente se conocía como mutación. Dentro del terreno de la genética, ahora las mutaciones las denotamos como variantes patogénicas cuando están relacionadas a una malignidad o variantes de significado incierto, pero eso es básicamente cuando hablamos de genética humana. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en nuestros países? Por ejemplo, si vemos exposición constante de las personas a SARS-CoV-2, esta exposición constante va a promover también constantemente la inmunocompetencia en nuestros organismos. Pero recuerden, a un estímulo constante puede haber formación de memoria inmunológica, formación de toda la maquinaria de defensa, pero los estudios actuales que han dicho que usualmente los pacientes asintomáticos pueden tener valores detectables de inmunoglobulinas hasta la sexta semana. Y los pacientes sintomáticos pueden conservar memoria inmunológica o anticuerpos circulantes hasta por 8 semanas. Entonces la gran pregunta que surge acá es, ¿qué pasa si después de 3 meses, si el virus sigue rondando por nuestros países,
nuevamente estaríamos expuestos. Tendríamos memoria inmunológica, tendríamos anticuerpos circulantes. Entonces, todo eso es algo que poco a poco se va descubriendo y se va conociendo, porque inclusive algunos pacientes no han llegado a tener formación de anticuerpos y sin embargo han superado la enfermedad, lo cual también es muy curioso. Asimismo, y yendo en contraparte de lo que se está asumiendo acá como factores del huésped, específicamente el punto 3, donde dice sistema inmunitario, niños que tienen, por ejemplo, una inmunodeficiencia primaria conocida como la deficiencia de la proteína tirosinquinasa de Bruton, que usualmente está a nivel de las células B y les permite justamente la liberación de las inmunoglobulinas, estos niños que tienen la enfermedad y han tenido SARS-CoV-2 también han evolucionado bien. Entonces ahí entra algo adicional que no solamente es el nivel inmunitario, sino también el de la edad. Y si la edad lo correlacionamos a la producción o cantidad del receptor que es necesario para que el SARS-CoV-2 ingrese hacia diversas localidades, o sea, diversos elementos celulares, no solo pulmón, sino también otras ubicaciones, puede ser que esta sea una razón por la cual estos niños han tenido una buena evolución frente a la infección. Regresando a nuestro tema de hemostasia en sepsis, recuerden, pero la hemostasia es algo bien complejo y cuando hablamos de fisiopatología mucho más aún. Pero la hemostasia en sepsis, vamos a enmarcarnos directamente de un comportamiento bacteriano. Tenemos a nuestros dragones por excelencia. Tenemos un monocito, un marcador de membrana, va a ser el CD14, por ejemplo, estos elementos celulares. ¿Y qué es lo que sucede cuando ingresa un gran negativo por ahí? Tiene liposacáridos a nivel de su membrana. Si existiera el reconocimiento de esas estructuras antigénicas, los monocitos van a ser estimulados. Todos estos estímulos externos producen una alteración a nivel de su ambiente interno, a nivel nuclear, y en la expresión de algunas proteínas, de algunos genes que producen algunas proteínas, va a ser posible que desencadenen algunas rutas moleculares que lleven a la liberación de productos, como por ejemplo que promueven la liberación de factor de necrosis tumoral mediado, ¿por qué? Por la activación del factor nuclear kappa beta. Asimismo, va a promover que existan algunas interleuquinas proinflamatorias y justamente estas interleuquinas proinflamatorias van a producir un daño a nivel local. Cuando se dé el daño a nivel local, se está produciendo una injuria en el tejido inflamado. Y recordemos, cuando hay una injuria, tenemos factor tisular, el factor tisular activa el 7 activa el 10 forma el complejo, y finalmente la protrombina pasa a trombina, el fibrinógeno a fibrina, y esta malla se tiene que estabilizar. Entonces la presencia de un patógeno, como por ejemplo algunos gran negativos, van a estar condicionadas por la liberación de interleuquinas o citoquinas proinflamatorias, porque estas son las que van a producir el daño a nivel local. Y si eso lo extrapolamos y salimos del concepto de los agentes gran negativos, diremos cualquier elemento externo, microbiano, viral, parásito, que ingrese a nuestro cuerpo y promueva la liberación o la sobreproducción de interleuquinas, estaría conduciendo hacia un proceso inflamatorio, y el proceso inflamatorio va a dañar a nivel del endotelio vascular su continuidad, y esto hace que se incremente la concentración del factor tisular, por lo tanto se desencadene la coagulación. ¿Por qué hago esta extrapolación del conocimiento? Porque utilizando solamente parte del desarrollo intermedio, que es la producción de citoquinas proinflamatorias, podemos decir que ya va a haber un evento que altere el desarrollo normal de la hemostasia. Ahí me olvidé del monocito, me olvidé del linfocito, me olvidé del neutrófilo. No, de frente he llegado. Si se produce un incremento de las citoquinas proinflamatorias, el evento inflamatorio local va a producir daño celular, y este daño celular va a conducir a la liberación del factor tisular. Entonces, de esa forma se podría estar resumiendo todo lo que pasa en nuestro organismo cuando estamos expuestos frente a una noxa, independientemente que su origen sea viral, bacteriano, parasitario o de otra naturaleza. Si es que hay evento inflamatorio, va a haber daño a nivel local. La magnitud en la que se produzca el daño a nivel local va a estar determinado por la virulencia, la patogenicidad de ese microorganismo, y por lo tanto la magnitud del daño de la hemostasia produciendo la formación de coágulos o eventos trombóticos va a estar denotado por la actividad inflamatoria. Y esto, si lo llevamos a estudios recientes y a la pandemia, entonces hemos encontrado que diversos especialistas han opinado al respecto de que los trastornos de la hemostasia estarían justamente justificados en gran parte por el incremento de las interleuquinas o citoquinas proinflamatorias, es decir, por la presencia de un evento inflamatorio, sea cual fuere el nivel al que se desarrolle, a nivel de alvéolos pulmonares,
a nivel de los intestinos, a nivel del estómago, a nivel cerebral. Igual va a existir un daño celular. Frente a este daño celular, si fuera mediado por un agente bacteriano, entonces vamos a ver que nuestro dragón por naturaleza va a estar actuando y la liberación de estos componentes proinflamatorios no solamente producen el daño, sino que en su mecanismo compensatorio para comerse a todos estos agentes extraños, también el monocito tiene que empezar a cambiar. Se van a dar la formación de las vacuolas, va a liberar algunos productos que van a hacer posible que vengan otras células, como por ejemplo los neutrófilos, y apoyen en este tipo de actividad de destrucción de los agentes externos. En el desarrollo normal, como respuesta frente a algún agente bacteriano, no debería existir la presencia de ninguna de las sustancias o componentes regulatorios de tipo inhibidores. Todas las flechas trunca que ustedes ven en rojo como si fueran una T significan que son inhibidores o cortan el desarrollo normal. Todas las flechas normales que ustedes están apreciando es porque seguimos en una secuencia en el desarrollo del proceso de formación del coágulo. Entonces, frente al evento conocido como sepsis, producto de la inflamación local, incremento del factor tisular. El factor tisular habíamos observado que en presencia de factor 7 no solamente lo activa, sino que también producía la activación del factor 5. Y de esta forma, la formación del complejo protrombinasa, la formación de la trombina y finalmente la conversión del fibrinogen a fibrina. ¿A qué nivel puede ser regulado? Si en nuestro organismo tuviésemos descompensación a nivel de la producción de la proteína C o no existiera el activador del plasminógeno, entonces vamos a observar de que habría alteración tanto en la formación del coágulo como en su destrucción. Las principales funciones que van a tener las células endoteliales van a depender directamente de su idoneidad para su activación. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a encontrar que puede existir alteraciones por las cuales no se dé un proceso de adherencia célula a célula adecuado, las alteraciones en los semidesmosomas, en los desmosomas, van a evitar mucho lo que es la unión a las matrices, y también podemos observar que alteraciones a nivel de la arquitectura celular pueden ser eventos producidos por la migración de algún agente tumoral, de algún elemento celular tumoral, como lo que observamos nosotros en la angiogénesis de cualquier tipo de cáncer. Asimismo, este elemento celular también puede ser alterado por algunas sustancias proinflamatorias, puede alterar de esta manera la fibrinolisis, puede alterar de esta manera también la cascada de la coagulación, y finalmente si tenemos un subendotelio disfuncional, entonces no tendríamos concentraciones adecuadas de factor von Willebrand y por lo tanto también tendríamos una alteración en el desarrollo normal de la hemostasia. Sin embargo, cuando recapitulamos, nos damos cuenta que no solamente era importante las células del endotelio vascular, sino que también eran las plaquetas. Y para que las plaquetas puedan cumplir su función, tienen una maquinaria muy compleja interna. Había mencionado que la presencia de algunos productos, como por ejemplo el adenosindifosfato, que va a ser reconocido por unas proteínas de transmembrana que se asocian a proteínas G en la membrana de la plaqueta, conocidas como receptor P2 gamma 1 y gamma 12, hacen posible que la plaqueta 1 se active, hacen posible que la plaqueta se agregue y hacen posible que la plaqueta pueda excretar sus productos, que va a hacer posible que vengan otras plaquetas y que también se activen los factores de la coagulación. Cualquier tipo de alteración que se dé a este nivel va a impedir el desarrollo normal de la hemostasia. ¿Y por qué era importante revisar el tema del receptor de tipo P2, gamma 1 y 2? Porque se ha encontrado que en procesos sépticos la interacción de los cambios conformacionales que va a sufrir la plaqueta estarían también definiendo, gracias a interacción célula-célula, el comportamiento de los neutrófilos y de los monocitos. Dos células, dos elementos celulares, dos elementos de defensa que están muy relacionados para la destrucción y remoción de agentes bacterianos o microorganismos. Habíamos visto que por parte del monocito era promoviendo la liberación de algunas sustancias proinflamatorias. Pero, ¿qué sucedía a nivel de los neutrófilos? Los neutrófilos, hace un tiempo, ya estamos hablando de unos 10 años más o menos, que se popularizó que los neutrófilos podían regular no solamente eventos angiogénicos, procesos infecciosos, mediante la liberación de parte de su componente genómico. Estas trampas extracelulares de los neutrófilos básicamente iban a contener partículas de ADN y de esta forma estarían promoviendo la destrucción de los agentes microbianos porque servirían como señales que van definiendo la ubicación de estos elementos y el macrófago viene y se los come.
Esto quiere decir que aquí tenemos a un tercer elemento celular que participa. Ya no solo están las plaquetas, ya no solo están los monocitos, sino también los neutrófilos por el proceso que se conoce como neitosis, que es la liberación de las trampas extracelulares de los neutrófilos. Y justamente, si eso lo llevamos al laboratorio, si ustedes han observado láminas periféricas extendidas de sangre periférica de pacientes con la COVID-19, pueden haber encontrado algunos elementos celulares reactivos mononucleares, linfocitos. Linfocitos de mayor tamaño, ligeramente más basófilos a nivel citoplasmático. También pueden haber encontrado algunos monocitos vacuolados. Y si es que afinan un poco más su revisión, puede ser que observen algunos neutrófilos que emiten como ciertas prolongaciones delgadas. Son casi imperceptibles, pero si eso lo llevamos a la teoría de la formación de las trampas extracelulares, justamente todo el cambio conformacional de las plaquetas y la liberación de sus productos también están produciendo un cambio a nivel de neutrófilo, y la liberación de estas trampas extracelulares tienen la finalidad de intentar atrapar, señalizar a las proteínas virales. Todo esto dentro de un sistema dinámico, entonces ya no solamente tenemos a las plaquetas, sino que ahora estamos dándole paso a la presencia de los monocitos, a la presencia de los neutrófilos, ya sea por un proceso inflamatorio mediado por la inmunidad innata o incluso por la inmunidad adaptativa. Estamos observando que todo el evento dinámico del desarrollo de la coagulación básicamente está influenciado por qué es lo que pasa a nivel del endotelio vascular, la actividad 100% funcional de las plaquetas, el estímulo dependiente de los monocitos y el papel que van a jugar los neutrófilos. Y justamente las plaquetas van a estimular a los monocitos y a los neutrófilos, y por lo tanto, frente a los procesos infecciosos que desencadenen en un proceso inflamatorio, vamos a observar que estos cuatro elementos celulares van a producir desarrollo de la coagulación. No solamente era la aglomeración a nivel de la zona donde existía alguna injuria de los elementos plaquetarios el que iba a promover que se tapone la pérdida de sangre, sino que también era importante, como les mencioné, que existan estas uniones celulares funcionales que estén desarrolladas de manera idónea, porque si existiera algún tipo de trastorno de la continuidad en la arquitectura del endotelio vascular, entonces estaríamos observando que también se ve impactar el pláticos. Podemos observar de que hay una alteración a nivel de la adherencia célula a célula a nivel del endotelio vascular, y se estarían abriendo múltiples capas de daño a nivel local. Es por eso que la respuesta inflamatoria suele ser mayor y la formación del coágulo también se incrementa, porque la arquitectura de la matriz celular del endotelio vascular se va alterando, separando, y eso promueve mayor inflamación, mayor formación del coágulo y por lo tanto el evento trombótico. Estas trampas extracelulares producidas por los neutrófilos podían identificar dónde existía algún microbio, alguna mutación estructural inflamatorios. Es por eso que hace ya 2 meses se postuló también de que un marcador para evaluar la progresión a malignidad, por ejemplo, de SARS-CoV-2 que produce la COVID, era investigar la formación de las celulares de los neutrófilos, porque al incrementarse la carga viral, entonces el cuerpo mayor y lastimos
Hola, Hola, se colgó se- algún internet, me parece. Sí, el mío tal sí, vez. se escucha en internet. ¿Ahí me escuchan? Sí, muy bien. De Ya, hecho, ok. yo Pero salimos en la pantalla. Voy a compartirla de nuevo. sí, 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 sí. Gracias. Carlos Manuel, Sí, ahí estamos. ¿Ya? y ¿Regresamos? cuéntame cómo sigues. Justo yo te mandé un mensaje por interno. Ah, ya, no lo leí, te cuento. Es que lo que pasa es que no debería hablar muy rápido, pero estoy ahí que siento, por eso estoy un poco doblado, porque sí me siento agitado. Sí, bueno, Estoy, pero estoy un poco encorvado porque estoy agitado. tú me dirás si es necesario acortar la No, charla. yo creo que sí termino. Yo creo que sí termino. Dios mío, Sí, me si siento no, mal, ya te con escribo por el confianza. celular, porque sí, si no te escribo por el teléfono. Muchas Estoy ahí con la gracias. mano en el pecho. Estoy que me Te presiona el veo, pecho. sí te veo, por Sí, eso estaba preocupada. Muchas no gracias. te preocupes, vamos a intentar avanzar aquí. Gracias. A ver, nos habíamos quedado en que justamente la promoción del trombo en los eventos sépticos van a estar muy condicionados a la activación de los monocitos y a la formación de las proteínas proinflamatorias. Asimismo, ahora se añade un nuevo concepto, a la formación de las trampas extracelulares que va a ser promovida por los neutrófilos y que justamente son una respuesta. Ambas respuestas están condicionadas a la concentración de la carga viral o a la concentración de la carga patogénica, a los factores de virulencia o patogenicidad de los elementos que nos invaden. Recordemos que esto va a estar muy relacionado también con la inflamación. A mayor inflamación, entonces lo que nosotros esperamos encontrar es mayor cantidad de netosis. Es algo ahora que se está tomando mucho en boga, no solamente en sepsis, sino también en cáncer. Se ha encontrado que mucha de la remodelación de la estructura, la arquitectura, donde se anclan las células tumorales para promover la nueva formación de trombos, perdón, de masas tumorales en el evento angiogénico, y los neutrófilos empiezan a liberar sus trampas intentando envolver a estas células tumorales para degradarlas, pero no siempre lo logran. Es una forma en que el cuerpo intenta compensar un poco o destruir estas células tumorales. Como respuesta al daño vascular, entonces habíamos observado de que no solamente va a haber adherencia plaquetaria, modificación a nivel de su estructura celular, liberación de algunos productos que permiten reclutar más plaquetas, que permiten llamar a los monocitos, que permiten hacer que se liberen algunos inhibidores, como por ejemplo el inhibidor del activador de la fibrinolisis activado por trombina, porque son muy importantes para la activación de los factores de la coagulación. La finalidad ulterior de la coagulación frente a algún tipo de patología que promueve el daño o injuria tisular va a ser la regeneración del tejido. Sin embargo, este tejido solamente va a ser reparado cuando tenemos cantidades adecuadas de plaquetas, concentraciones adecuadas de factores de la coagulación y no tenemos desbalances o alteraciones a nivel de las proteínas que fungen de inhibidores de estos factores. Esto es un resumen de lo que ya se ha conversado y no por nada estoy recalcando el concepto, no sé, puede ser pregunta por ahí, que en el proceso de adherencia plaquetaria era muy importante que el cambio conformacional produzca la liberación o expresión de la glicoproteína 2-betesa para que formen un puente con este fibrinogen por ahí. De esa forma, las plaquetas se van uniendo. Estas se van a anclar a nivel del subendotelio y en alteraciones que van a englobar prácticamente la formación de trombos, así como la destrucción incrementada de los mismos, se denotan dentro de una misma entidad, que es la coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación intravascular diseminada, como una de las expresiones máximas de una complicación séptica a nivel de la coagulación, tiene como principal característica, primero se promueve la formación de trombos, es decir, estamos en un evento trombótico. Este evento trombótico, por lo tanto, va a promover la disminución de la concentración de los factores de la coagulación. También va a haber arresto plaquetario, pueden disminuir las cantidades de las plaquetas. ¿Por qué? Porque están participando en el desarrollo de la coagulación. Pero como hay una descompensación a nivel del organismo y se encuentra que es un evento alterado, nuestra maquinaria compensatoria intenta destruir ese coágulo. Y de esa forma hay disminución de los factores de la coagulación, un incremento de la maquinaria fibrinolítica y empieza a destruir el coágulo. Entonces vamos a pasar de formar coágulos a procesos hemorrágicos. Y justamente los pacientes con shock séptico tienen como una de las tantas etiologías la coagulación intravascular diseminada como
eventos que pueden conducir a la persona al deceso. Diversas causas son las que van a conducir a la coagulación intravascular diseminada. Los procesos infecciosos ocupan una gran parte, como ustedes pueden darse cuenta, en el extremo superior izquierdo. Las neoplasias también forman parte de. Algunas alteraciones de tipo traumáticas también van a estar relacionadas a la aparición de una coagulación intravascular diseminada. En la actual enfermedad, que es la COVID-19, justamente estamos viendo que algunos de nuestros pacientes van a llegar a desarrollar coagulación intravascular diseminada. Y es por eso que hay un gran riesgo de que ellos tengan primero eventos trombóticos y luego pasemos a eventos de hemorragia. Y es por eso que la administración de plasma, no solamente para inmunidad pasiva, es una opción, sino también, si es que ellos se complican, habría la necesidad de pasarles críos. En estos dos grandes momentos diremos que en un primer instante va a existir daño isquémico, por lo tanto, como consecuencia de la formación de los trombos, y segundo, el evento hemorrágico producto del incremento de la actividad de la vía fibrinolítica. Ambos eventos van a poder encontrar un punto intermedio a nivel del laboratorio, que es básicamente el incremento de la producción del dímero D. La presencia del dímero D como reflejo de destrucción del coágulo para nosotros es un marcador de laboratorio y es por eso que es uno de los marcadores que también se utiliza justamente ahora en la COVID-19. Asimismo, y saliendo un poco del tema de la hematología, otros marcadores laboratoriales que están muy relacionados con la coagulación, como por ejemplo la procalcitonina, el incremento de la concentración de la proteína C reactiva, y regresando a la hematología, como la disminución del fibrinógeno ya en etapa de formación de coágulo, o un primer incremento gracias a ser una proteína de la fase aguda, van a ser marcadores para nosotros. ¿Qué es lo que esperamos encontrar en algunos comportamientos de laboratorio cuando estamos frente a pacientes con coagulación intravascular diseminada de tipo crónico? Pues vamos a observar que prácticamente disminuye la concentración del fibrinógeno. Vamos a observar un incremento del dímero, una ampliación de los tiempos de la PT y la PTT, y esto es justamente como consecuencia del consumo de los factores de la coagulación. A nivel de laboratorio disponemos de una gran cantidad de pruebas, pero muchas de ellas limitadas porque justamente son pruebas que evalúan a nivel global. Vale decir, de todo este repertorio antiguo que tenemos de pruebas como la PT, la PTT, la TT, el fibrinógeno, el dímero, tal vez uno de los que más nos ayude para evaluar progresión, gracias a que es un registro tal cual de la formación del coágulo o destrucción de un coágulo a nivel del organismo, es el dímero D. Pero la PT y la PTT se pueden encontrar muy influenciadas por si es que había una adecuada formación de la proteína o síntesis de la misma. Las pruebas de laboratorio que nosotros conocemos, como les había mencionado en la relación anterior, cada una de ellas tiene puntos de cortes. Usualmente las únicas pruebas que se reportan en concentración de la proteína porque se encuentran en gran cantidad son el fibrinógeno, el dímero también se reporta en valor numérico, no en segundos, sino en valor de concentración, mientras que la PT, la PTT, la trombina se reportan en segundos. Por lo tanto, nos quita un poco de información, ya que otro tipo de alteraciones que puedan estar acusando en el cuerpo van a llevar a sus ampliaciones. Cuando nosotros evaluamos pruebas de coagulación como la PT, por ejemplo, estamos llevándonos una visión global de lo que está pasando a nivel de la vía extrínseca. ¿Eso qué quiere decir? Si encontramos una PT ampliada, podemos estar frente a la formación del coágulo, producto del consumo del factor 7 y disminución del factor 3. Pero, ¿qué sucede cuando independientemente uno de estos factores se encuentre en menor concentración? Entonces, indefectiblemente vamos a tener una ampliación de la PT. Por lo tanto, al ser una prueba que evalúa a nivel global la formación del coágulo por vía extrínseca, no nos dice específicamente si esta ampliación del tiempo reportado se da por la deficiencia de algún factor en particular. Es una visión global, recordemos. Mientras que la APTT lo que nos va a dar es una idea del desarrollo de la vía, de la formación del coágulo por vía intrínseca, no estando directamente señalada la alteración por disminución de algún factor puntual que participe en la vía intrínseca. Esto es importante porque son pruebas globales. Entonces, como información la PT o la APTT solamente nos dicen que ha habido formación del coágulo porque se está demorando en el laboratorio en formar el coágulo, pero esto va a ser ya sea por deficiencia de alguno de los factores, pero no nos está diciendo que exista la presencia de algún inhibidor. Es una información muy general. Tendríamos que pasar a un segundo algoritmo, a un algoritmo donde la segunda fase o el segundo punto a evaluar sea algún factor
en particular. Y eso tiene que ser con correlación clínica. Entonces aquí tenemos una lista resumida de por qué es que se nos aísla, por qué es que hay un incremento aislado de la PTT. Y básicamente eso está relacionado a procesos de hemofilia, ya sea la A, la B, la C. Pero ahí tenemos que separar el factor 8, el factor 9, el factor 11. También, ¿qué puede observarse? Ante déficit de proteínas que van a participar en la fase de contacto por activación del factor 12, como por ejemplo el déficit congénito de precalicreínas o el quiminógeno de alto peso molecular, pueden hacer que no se dé una correcta activación del factor 12. Sin embargo, estudios funcionales desarrollados en modelos murinos hace más de 15 años han demostrado que una deficiencia congénita del factor 12 no necesariamente repercute en la formación de un coágulo. ¿Y eso es gracias a qué? A que en evidencia habíamos observado de que la activación del factor 7 por presencia de factor tisular podían aportar en la activación del factor 9 y factor 11. Entonces, de esa forma estaríamos compensando la deficiencia natural de un factor 12 en el organismo. Si solamente se incrementara el tiempo reportado para protrombina, una de las cosas que se puede pensar es la deficiencia del factor 7. ¿Por qué? Porque el factor tisular, justamente su nombre lo dice, tisular, célula, está en casi todos los elementos celulares. Entonces, si es que hay algún tipo de daño a nivel celular, se va a liberar. Si la plaqueta se estimula, también incrementa su concentración. Por lo tanto, aquí básicamente, cuando hay alteraciones de la PT por prolongación en el tiempo, se estaría pensando en una deficiencia congénita del factor 7. Otros parámetros más de laboratorio, como por ejemplo que estén relacionados y de manera global a evaluar, tenemos al tiempo de sangrado, que es algo que ya no se utiliza mucho. Incluso las personas que lo hacen no lo están haciendo bien. No se toman el tiempo ni la ubicación ni la técnica adecuada, por lo tanto la información que nos provee es demasiado general en cuanto a la posibilidad de formación de un coágulo o la funcionalidad de las plaquetas. La PT y la PTT es algo que se está usando mucho, pero recordemos que vamos a encontrar algunas alteraciones o desviaciones en su desarrollo. No todo tiempo ampliado de una PT es porque nos falte algún factor. Puede darse también la presencia de un inhibidor natural. Es por eso que sería un sano ejercicio ensayar algunos ejercicios para la correcta de la PTT normal. Entonces, de manera rápida podemos pensar que por vía extrínseca hay un problema. Pero ¿cómo podemos ayudarnos a saber si es que le falta algún factor en cuanto a concentración o si hay presencia de algún inhibidor? Si tomamos el plasma del paciente y lo mezclamos con el mismo volumen, una alícuota de plasma del paciente con una alícuota de plasma de una persona cuyos resultados hayan estado dentro de rangos referenciales, y los mezclamos y hacemos una determinación directa a los 30 y los 60 minutos, podemos saber si es que se regulariza el tiempo, entonces estamos diciendo que potencialmente falte algún tipo de factor. Si a los 30 minutos empieza a decaer nuevamente y a los 60 más aún, entonces puede ser que haya presencia de inhibidores de acción tardía. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente había una deficiencia en el paciente del factor 7, sino que había inhibidores propios en el organismo que estaban haciendo de que su activación sea deficiente y por lo tanto se prolonguen los tiempos en la formación del coágulo. El mismo ejercicio se puede realizar cuando tenemos la PTT alterado, tenemos la PT normal, la TT normal. Es decir, no tenemos una evidencia de formación de coágulo, no hay el fibrinogen también se encuentra normal, pero tenemos solamente la PTT alterado. Ya que hasta vía común prácticamente todo estaría funcionando bien, nos tenemos que quedar con el factor 2, el factor 11, el factor 9, el factor 8, descartar prácticamente las hemofilias, o en el laboratorio, si no podemos dosar de manera puntual y queremos saber si existe o no una deficiencia congénita en la concentración o algo que produzca la alteración en la concentración de estos factores, mezclamos una vez más con plasma normal. Podemos hacer la valoración inmediata como si estuviésemos corriendo el mismo ensayo, a los 30 minutos, a los 60 minutos. Si hay corrección, entonces estaríamos pensando en que nos ha faltado sustancias de contacto, en que nos ha faltado algún tipo de factor. Si no hay corrección, entonces, si no había corrección, teníamos que estar pensando en la presencia de alguna deficiencia de algún factor en particular. Si es que hubiese una corrección en un primer momento, pero en el tiempo se va alargando nuevamente los tiempos, entonces tendríamos que pensar en la presencia de algún inhibidor natural. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una TT alterada, una TP normal y una APTT normal? Prácticamente cuando vemos la fibrinoconversión,
estaríamos encargándole toda la responsabilidad a qué está sucediendo a nivel de la concentración de la fibrina, sea consumido o no sea producido. Por lo tanto, en esta mezcla de con plasma normal, evaluamos si existe una corrección, entonces se tendría que evaluar la funcionabilidad de este fibrinógeno para descartar que haya hipo o afibrinogenemia. Si no existe corrección, entonces tendríamos que aplicar el test de la reptilasa para observar si va a estar, si nos va a reflejar un resultado normal y por lo tanto estaríamos frente al inhibidor de tipo heparina, heparinoide, o si es que nos va a dar una vez más alterado, y entonces estaríamos pensando en que existe una alteración en la calidad del fibrinógeno. ¿Qué sucede cuando tenemos la ATP y la PTT alterados? Prácticamente estamos diciendo que toda la coagulación está fallando. Entonces, ¿habrá existido algún tipo de alteración en el consumo de los factores? Podemos hacer una vez más la corrección con plasma normal. Igual, de inmediato hacemos la corrección y hacemos la determinación a los 30 y los 60 minutos. Incluso algunos ensayan hasta los 120. Podemos modificar nuestro protocolo, pero a los 60 ya tenemos una idea. Si hay corrección, entonces tenemos que dosar independientemente de los factores. Si no se corrige al momento de realizar la mezcla con plasma normal, entonces tendríamos que abocarnos a algún tipo de presencia de inhibidores. Ahora, aquí se recobra un poco la importancia del desarrollo y estabilización de la fibrina. Si tenemos un paciente con sangrado, pero no hay alteración ni del APT ni la PTT, no tiene nada de alterado, hacerle una corrección de plasma normal sería un poco interesante. Pero una de las cosas que podríamos ir pensando nosotros por ahí, miren, sangrado sin alteración de pruebas globales, podríamos estar pensando en que había un incremento de la maquinaria que promueve la destrucción del coágulo y también podríamos estar pensando en que hay una alteración en la activación del factor 13, que es justamente el encargado de estabilizar la fibrina. Si todo está normal y no se estabiliza la fibrina, entonces ¡plum!, va a desaparecer y el paciente va a seguir presentando eventos de sangrado. Esta es la misma gráfica que les presenté hace unas diapositivas atrás y era para que recordemos un poco el concepto, que las vías de la coagulación es un modelo, nos permite información de un modelo clásico para evaluar básicamente que se ajusta a nuestros requerimientos in vitro, pero justamente el conocimiento y desarrollo y comprensión de modelos como el modelo celular de la hemostasia nos lleva a aperturar un poco más la vista y comprender de que no se desarrolla nada en una sola dirección, sino que prácticamente hay ciclos de regulación que se van dando a cada paso en el desarrollo de la hemostasia. Asimismo, poder comprender la coagulación desde un punto de vista celular hace posible que se desarrollen otras técnicas del laboratorio, como por ejemplo la tromboelastografía, donde básicamente ya no trabajamos con plasma tratado, sino podemos valorar sangre entera, porque se va a comprender más la importancia también de las plaquetas dentro del desarrollo normal de la hemostasia. Ya casi por acabar. Los marcadores, por tanto, de progresión en shock séptico, los más importantes, van a estar abocados a la demostración de que se haya producido algún daño a nivel local. Es decir, aquellos que estén relacionados a determinar la presencia de sustancias o componentes proinflamatorios, conducentes, por lo tanto, de inflamación, aquellos que estén encargados de encontrar disfuncionalidad de las plaquetas o aquellos que estén encargados de demostrar la presencia de un evento trombótico como consecuencia de daño a nivel local en el endotelio vascular producto de la inflamación a causa de la sepsis, van a convertirse en nuestros marcadores predilectos a nivel de laboratorio. Y justamente dentro de los diversos parámetros que se pueden evaluar, vamos a observar que a nivel de laboratorio el recuento de las plaquetas nos ayuda mucho. Y aquí tenemos que hacer un ejercicio mental, porque no necesariamente vamos a encontrar disminución en el recuento plaquetario en los procesos infecciosos, independientemente de que sea un shock séptico bacteriano, de que haya una progresión de malaria, por ejemplo, malaria gravis por Plasmodium falciparum en pacientes pediátricos, o que puede existir una progresión, por ejemplo, a ver, en SARS-CoV-2, en la COVID-19, con una disminución en el recuento de las plaquetas, no necesariamente es lo que vamos a encontrar, porque en un primer momento recordemos que podemos estar frente a trombocitosis reactiva. ¿Y esto por qué? Porque frente al agente externo que ingresa a nuestro organismo, las plaquetas ya hace mucho tiempo se ha identificado dentro de los análisis proteómicos que tienen componentes que son componentes que pueden influenciar sobre el desarrollo normal del sistema inmune. Por lo tanto, el incremento primario, la promoción de migración de plaquetas a torrente periférico,
puede ser como respuesta a intentar señalizar a los diversos agentes microorgánicos que puedan ingresar para intentar destruirlos. Por ello es que puede darse una trombocitosis reactiva en un proceso infeccioso. Pero frente a la degranulación o este suicidio que tienen las plaquetas con la intención de liberar estos productos, es que podemos pasar al siguiente evento, que es donde las plaquetas se empiezan a disminuir en cuanto a su número. Eso es para hacernos una idea más o menos por qué la importancia de las plaquetas. En algunos momentos y en algunos foros he discutido con gente acerca de qué es lo que podría estar pasando con las plaquetas en los pacientes que tienen COVID-19 y justamente la mayoría observa de que hay disminución de las plaquetas, pero recuerden, ni bien llega el virus no disminuyen las plaquetas. Es un cambio progresivo. Incluso algunos pacientes pueden tener plaquetas incrementadas por más de 450.000 en un inicio. Por eso es que la trombocitopenia no es un marcador agudo de la infección, sino que sería una consecuencia de la actividad patogénica del virus. Asimismo, las concentraciones de dímero en el caso de la COVID pueden estar 5 a 10 veces más. Recordemos que aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque otros eventos, otro tipo de eventos trombóticos, no necesariamente a consecuencia de procesos sépticos, pueden llevarnos a un incremento mucho mayor del dímero D. Y básicamente ahí es la gran importancia de la valoración del clínico que está llevando el caso para ver cómo se ha dado el comportamiento de este marcador. Y es por eso que nuestros pacientes usualmente les hacemos controles de dímero D para relacionar la progresión de la enfermedad. Si frente a la terapéutica instalada, que para variar hasta ahora no hay nada específico al 100% porque no tenemos terapia dirigida directamente a la COVID, sino a intentar disminuir un poco el fondo, el trasfondo, toda la clínica que debuta o la posible susceptibilidad de una colonización por otro agente bacteriano, no va a ser específico para nosotros. Y en un primer momento, frente a cualquier proceso séptico, vamos a observar que una proteína de fase aguda que se dispara es el fibrinogen. Pero recordemos, en un primer momento se va a disparar, pero producto de los procesos inflamatorios que se dan en el organismo, va a tener que empezar a consumirse porque tiene que promoverse la formación de fibrina. Entonces, todo es un evento dinámico. En un primer momento, el evento es que se levanta. En un segundo se empieza a consumir. Esto se correlaciona con el incremento de la concentración del dímero D porque ha reflejado una huella que ha sido la formación del trombo, el daño a nivel local en una composición celular, ya sea el endotelio vascular u otra localización, pero finalmente promueve alteraciones de la hemostasia. Otros parámetros que se pueden dosar en laboratorio para variar las sustancias proinflamatorias, inclusive marcadores como la procalcitonina que han tomado mucha relevancia en los últimos años, porque en algunas literaturas y unas investigaciones dicen que es mucho más sensible para procesos infecciosos comparado a valoraciones de proteína C reactiva. Asimismo, las valoraciones que se pueden hacer en pacientes pediátricos en cuanto a los niveles de la proteína C reactiva, antitrombina 3 en los niños, se encuentra que en un primer momento en proceso séptico se va a dar el incremento, pero recordemos, luego como respuesta del organismo en compensación se van a dar las disminuciones. Por eso, la valoración que se da de estos cuadros, básicamente tomándolos como marcadores, no es una sola lectura, no son solamente 2 lecturas, sino estamos hablando de dosajes constantes, pueden ser cada 24 horas, cada 12 horas, tiene que ser eso estratificado según la evolución. Primero, según el cuadro instalado cuando el paciente ingresa al servicio. Y segundo, la evolución que puede denotar en su primer día de instalación. Porque todas las monitorizaciones de laboratorio van a estar muy de la mano con la severidad del cuadro con el cual el paciente ingresa. Si es que es un paciente prácticamente en la COVID-19 que está saturando alrededor de 90, pongamos un 89, no va a ser el mismo manejo que si el paciente estuviese saturando en 63. Y ya nos ha tocado muchos de nosotros ver pacientes que están saturando en 63, 64, 65 y se descompensan a los 5 minutos y llegan a trauma shock. Entonces, todos este tipo de informaciones que van a recoger el laboratorio, algo que quiero que ustedes se queden muy grabados, es que son fotos del momento. Y ahí la gran importancia de recordar lo que capta la foto del momento, el estado anímico del instante, así como las fotografías que nosotros nos sacamos están retratando un determinado momento, una determinada fracción del tiempo. Igual, los resultados del laboratorio funcionan para ese momento, porque muchos de los aditivos en los cuales colectamos la muestra prácticamente hacen un stopper a nivel del comportamiento celular. Algunos pueden paralizar el metabolismo y por lo tanto la información que nos da en cuanto a analitos, nos sirve para ese instante. Pero a las 2 horas no podríamos volver a dosar el suero,
Por ejemplo, si pasan 3 horas a temperatura ambiente una muestra colectada en citrato de sodio para evaluar una PT, ya no nos va a servir tanto para dosar un dímero D. Hay factores que van a ser mucho más lábiles en cuanto a la conservación inadecuada. Eso nos lleva a recordar, ya para acabar, que el correcto desarrollo de los eventos hemostásicos buscan asegurar dos cosas. Primero, que no haya eventos trombóticos espontáneos y que no haya un sangrado espontáneo. Y todo lo que encontramos nosotros en medio es justamente la participación de elementos celulares, de elementos proteicos que van a estar permitiendo de que tengamos una hemostasia en homeostasis. Esto es lo que se espera reducir y evitar. Una de las peores evoluciones que puede tener un paciente séptico es tener una coagulación intravascular diseminada instalada, porque no necesariamente van a poder ser manejadas exitosamente, porque recordemos, ¿no? O sea, si primero está viendo un consumo de factores de la coagulación, ¿qué harían? Le administran críos, pero eso aseguraría que se pare el sangrado de inmediato. No, los cuerpos pueden descompensarse frente a la magnitud de la coagulación intravascular diseminada que los afecta. Esto nos lleva a determinar que prácticamente la incidencia de los cuadros trombóticos en pacientes que tengan un tipo de afección tipo séptica es muy alta. Segundo, la valoración de algunas pruebas de laboratorio, como por ejemplo el recuento de las plaquetas, la concentración del dímero D, la concentración del firinógeno, puede ser tal vez de mucho más ayuda que evaluar una PT y una PTT. Pero inicialmente los perfiles de ingreso hospitalario incluyen una PT y una PTT para que el clínico se haga una visión de qué es lo que tiene el paciente al momento que llegue, y luego de eso ya dentro de la estrategia va haciendo los monitoreos con estas otras pruebas que pueden darle mayor noción acerca de la evolución del paciente. Es importante también considerar que algunos elementos patogénicos van a tener, producto de su propia patogenicidad, una alteración con diversa magnitud a nivel del organismo. Por lo tanto, las identificaciones prontas a nivel de cuál es el agente noxo que aqueja al paciente es fundamental para que la terapéutica instalada busque eficacia. Si hay un tipo de perfil de resistencia microbiana que puede estar teniendo algún tipo de bacteria, también tiene que ser reportado prontamente. No tenemos por qué estar dilatando tanto los resultados del laboratorio. Si fuera nuestra familia, creo que a nadie nos gustaría que nos estén dilatando tanto los resultados, y ya que nosotros somos muy conocedores, espero, de lo que hacemos en el laboratorio, pues hagamos bien nuestro trabajo. Esa es una reflexión que creo que esta pandemia nos está llevando. No solamente basta capacitarnos, sino poner en práctica mucho de la capacitación. No hay por qué dilatar tanto un resultado. Si tenemos 2 pacientes entregar un resultado en 2 horas en emergencia, es una burla, en realidad es una burla. En 2 horas una persona puede tranquilamente morir. Así que todo esto nos lleva, señores, no solamente a desarrollar mayor conciencia, sino también a recordar que mucha de nuestra actividad profesional está dada gracias a la presencia de que existe una necesidad, y la necesidad es la que tienen los pacientes para recuperar su salud. Eso quiere decir que si aún no hemos desarrollado la suficiente conciencia para poder hacer bien nuestro trabajo, pues reflexionemos un poco, porque mañana más tarde quien esté en el hospital queriendo una ayuda puede ser una familia nuestra. Así que por favor, ustedes difundan el mensaje de que no hay necesidad de creer que ya hemos recobrado la libertad y por eso podemos desbandarnos en las calles, porque recordemos, si el virus todavía está por aquí dando vueltas, en 14 días podemos tener cualquier tipo de rebrote si la gente cree que todo ya pasó. Así que difundan mucho lo que saben, y los invito a que ustedes hagan un poco de docencia también, porque el peor paciente que uno va a atender es el paciente desinformado. Así que nuestra obligación como profesionales de la salud es educar un poco a nuestros pacientes. Muchos van a llegar al laboratorio en este tiempo, en esta coyuntura, y con tanta información con la que lo bombardean los medios, van a llegar desacreditando la utilidad que tienen las pruebas rápidas, y van a esperar que a todo mundo les hagan los hisopados o las pruebas moleculares. Pero está en nuestras manos poder ayudarles a comprender de que hay etapas, y que cada etapa tiene una especie de monitoreo en el cual nosotros participamos como parte del laboratorio, y finalmente es una gran estrategia que lo que busca no es dañarlo, sino intentar darle una salida satisfactoria al mal que lo aqueja. Así que recordemos, todos estamos juntos en esta lucha. Reconozco su gran aporte y gran valor como equipos de salud, pero nadie está libre de la infección. Cuídense muchísimo y gracias por su tiempo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Qué buen mensaje acabas de dar, y
y qué buena tu conferencia. Agradezco mucho tu participación, tu entusiasmo y sobre todo, así como estás en este momento, aún así, pues, estás siendo parte de esto. Muchas gracias. No sé, Carlitos, si tú continúas con algo. Claro, Claro. igualmente muchas Igualmente, gracias muchas gracias. por todo, Todo. exposición muy completa. Entiendo yo que vas a hacer creo algunas preguntas a los participantes para ver si es que tienen algún conocimiento, sería importante también eso. Em, eh, y claro, tal vez tomando las palabras que acabas de dar, justamente se ha ido hablando durante todo este ciclo de charlas a una parte importante. En este momento, el diagnóstico o la medicina de laboratorio ha tomado un puntal importante a nivel mundial. Algo que siempre estuvo muy presente el tema de medicamentos, qué medicamento me tomo, qué no me tomo, qué sí me tomo. En cambio, en temas de pruebas diagnósticas es un poco menos conocido dentro del usuario final, la gente común de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante que hoy por hoy ya nosotros como parte del laboratorio empecemos a generar espacios de socialización de lo que hacemos, de la importancia de las pruebas, también de no dejarse engañar, como tú muy bien dices, sobre muchos aspectos que generan las pruebas. En este aspecto, yo quería preguntarte una situación en relación a las técnicas que se utilizan para las pruebas de coagulación. Entonces sabemos que hay muchas generaciones, lógicamente, como en muchas otras áreas de laboratorio. Pero específicamente, y yo quiero compartirte mi experiencia, a ver si coincidimos en eso, hay ciertas pruebas de coagulación que por el hecho de que todavía no vienen preparadas completamente, tienen mucha variabilidad en el momento de realizarlas y también el tiempo de estabilidad en equipo es muy corto. Entonces, ¿qué consejos o qué estrategias tú creerías o qué tecnologías son las que mejor se podrían implantar desde el nivel más básico en un laboratorio básico de atención en la comunidad hasta los laboratorios más grandes que podrían tener todo automatizado? Claro, gracias por la pregunta, Carlos, porque eso permite un poco también responder las dos preguntas que veo acá en el inbox, y es las iniciales tecnologías aplicadas para determinaciones de la coagulación estaban básicamente a encontrar opacidad, o sea, nefelometría, turbidimetría. Sin embargo, evolucionando la tecnología y hablamos de la determinación de la viscosidad, porque la viscosidad es un indicador directo de que está incrementándose o está apareciendo la primera malla de fibrina. Todo eso está enmarcado dentro de la coagulometría. De esa forma, intentando abocar las determinaciones a nivel de cambio en la viscosidad del contenedor donde se produce la reacción, evitamos los problemas de todo lo que está influenciado por color, porque antes se determinaban por densidades ópticas. Entonces, dímeros de PTA, PTT, cualquier prueba que se desarrolle por coagulometría, te evitas el tema de la hemólisis, te evitas un poco el tema de la lipemia, y básicamente estás solamente confiriéndole la responsabilidad a la formación del coágulo. Entonces es una de las mejores metodologías que pueden existir. Lo pueden implementar en cualquier tipo de laboratorio en realidad. Recuerden una cosa, cuando tenemos nuestros propios emprendimientos, tenemos nuestros primeros laboratorios, a veces pensamos que tenemos que tener un equipo semiautomatizado porque tal vez la demanda no es tan grande, pero la proyección tiene que ser una. La proyección es, a veces no necesitamos comprar los equipos, porque a veces como emprendedores queremos comprar los equipos. Un equipo básico te puede estar costando al cambio tal vez en Ecuador unos 4 o 5 mil dólares, un equipo básico semiautomatizado para hacer prácticamente manual la coagulación. Pero si justificamos e invertimos un poco más en el marketing, entonces podemos implementar algo acomodato o sesión de uso, vendiéndole una necesidad al proveedor para que nos coloque el equipo y solamente pagamos por consumibles. Esto sería mucho más astuto porque los equipos también se pueden ir depreciando muy rápidamente y las tecnologías son cambiantes. Entonces, mientras que solamente tengamos al proveedor con su equipo para prestar el servicio a manera de compra de los consumibles y reactivos del equipo, es una buena salida. Y coagulometría es algo que les recomiendo. Si no tenemos la oportunidad de desarrollar algún otro tipo de método enzimático u otro que pueda determinar directamente la concentración de un analito en particular, de un factor de la coagulación en particular, o mucho más, algo que es mucho más lejano, como implementar un laboratorio para encontrar alteraciones moleculares en algún factor en particular, que finalmente a eso llega el diagnóstico, por ejemplo, de las hemofilias o alteraciones del factor von Willebrand, podemos ir escalonando.
recordemos, comprar un equipo, comprarlo, no es algo tan bueno como inversión, porque las metodologías se deprecian. Y una vez que lo compran, también pasa un año y la garantía se pierde. En cambio, cuando tenemos equipos a sesión de uso, tenemos constantemente al proveedor preocupado. Lo tenemos ahí, prácticamente es una llamada y aparece. Hay instituciones donde tanta es la carga de pacientes que tienen, que incluso el proveedor viene y procesa si el equipo se modifica, se altera o algo, o te ponen un backup. Entonces podemos hacer esas inversiones que son un tanto más astutas, más inteligentes dentro del ámbito y ofrecer un mejor servicio a sí mismo. Los equipos automatizados que tienen coagulometría nos permiten atender mayor cantidad de muestras. Y recuerden, el tiempo es vital. Entonces ofrecer un resultado a menor tiempo es mucho mejor. Y al reducir el sesgo por error que puede incrementarle el analista, entonces podemos estar trabajando en la implementación de un sistema de gestión de la calidad. Y en ese sistema de gestión de la calidad ya tenemos mayor información estadística que nos va a dar el propio equipo. Lo otro importante es el tema de la conservación de la muestra. Hay laboratorios donde mantienen las muestras a temperaturas ambiente más de 2 horas para coagulación. Algunos factores lábiles como el firinógeno o el dímero D van a empezar a modificarse, entonces no nos va a servir mucho. La idea es que esos determinantes tengan por lo menos 2 horas a lo mucho para ser procesadas. El PTA, PTT pueden tal vez ser mucho más estables, pero manteniendo las de 2 a 8, las muestras, luego de ser centrifugadas. Eso básicamente en cuanto a lo que podríamos hacer, Carlos, porque recuerda, ahorita, en este tiempo, hay una gran realidad, hay mucha necesidad de los pacientes. Nadie nos dice que puede haber otra pandemia y necesitamos darle la atención a todos los pacientes. Ahora, los que están ganando, lastimosamente, son los que están malversando fondos, son los corruptos, no son los que ofrecen soluciones más puntuales a esa gran demanda o necesidad de la población. Si nosotros implementáramos un laboratorio ahora frente a un hospital, recuerden una cosa, ese hospital no tiene abastecimiento. Por lo tanto, ustedes podrían ser tal vez los objetos de la tercerización, las muestras a ustedes. Y es una forma inteligente de poder aprovechar un poco de manera adecuada, dándole satisfacción a la oferta que existe, a la necesidad que existe en el mercado con nuestra oferta. Y recordando que si tenemos equipos controlados, con controles de calidad internos, controles interlaboratoriales, y yo sé que es mucho pedir querer correr un control externo cuando no tenemos ni siquiera protocolizado nada, pero así es, hay que apuntar. Finalmente la calidad no denota competencia, ahorita la calidad es algo básico. Trabajar y asegurar nuestro trabajo con controles es lo mínimo que tenemos que hacer. El tema de la resuspensión de muchos reactivos liofilizados es otro gran problema. Nos dicen frasco A más frasco B. Al frasco A añadir un ml, pero el frasco B tiene 2 y a veces por el tiempo lo vertemos completo y estamos diluyendo la concentración de nuestro reactivo, por lo tanto nuestras pruebas salen ampliadas. Ahí no hay certeza de nada. Leer un poco más, tomarse los segundos para leer y darle las condiciones adecuadas. Muchos de los reactivos que vienen liofilizados tienen que ser resuspendidos por un volumen variable de agua destilado del reactivo B y tienen que ser mantenidos por lo menos 20 minutos a temperatura ambiente, a menos que el proveedor declare que son 30 minutos a temperatura ambiente y la homogenización no es por inversión, es por rotación. La base se rota en contacto con una superficie que puede ser la misma mesa. Esto es vital, porque recuerden que al estar liofilizado tiene que regresar a un estado en el que sea lo más adecuado al medio ambiente, porque luego que ingrese a la gaveta de reactivos, va a tener un cambio en temperatura. Dentro de los equipos tenemos áreas para muestras que las mantienen a una temperatura, áreas de reactivos donde mantienen a los reactivos a otra temperatura y áreas de reacción donde usualmente la temperatura se eleva a un estado que simule el estado in vivo para que la reacción sea lo más cercana a lo que produce nuestro cuerpo. Entonces hay que tener todas esas cositas que son básicas muy presentes. Acá veo algunas preguntas que han dado los participantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los pacientes que toman warfarina y tienen una PTT anormal, o sea, una PTT que está prolongada por encima del doble, y solo por 24 horas se suspenden, ya se refleja una baja del ATP? A ver, habíamos visto la actividad, no hemos tocado el tema de la actividad de la warfarina porque esa es terapia anticoagulación oral. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tú inhibes bloqueadores, entonces, ¿qué es lo que vas a tener en tu organismo? Rápidamente compensación. No necesariamente los pacientes tienen disminución en la concentración de sus factores de la coagulación, sino lo que tienen es el incremento de una sustancia que está inhibiendo su actividad. Por eso es que tú aprecias una prolongación de la APTT. No hay disfunción del factor, no hay disminución en su concentración. Tienes el incremento de un inhibidor
que es la warfarina, para que no se dé la promoción de un evento trombótico. Es por eso que puedes observar cómo el tiempo de segundo empieza a bajar y también el INR se normaliza en solo 24 horas cuando hay suspensión de tratamiento. Y eso es importante, pues tienen que estar valorando a cada rato el INR, porque si no se les puede pasar la mano, que lo otro es predisponer mucho el organismo también a hemorragia. En cuanto a la prueba de APTT, el reactivo que se utiliza es equivalente a, interesante, para la vía intrínseca habíamos observado que hay un primer momento donde hay un estímulo del factor 12 para su activación, ¿verdad? Y esto es gracias a las sustancias de contacto, a las precalicarinas, a las calicarinas, y en un segundo momento se incorporaba el calcio. Entonces, cuando hablamos de la prueba global APTT que evalúa la vía intrínseca, el reactivo intenta hacer lo mismo, exponer las sustancias de contacto que van a activar al factor 12, al 11, y luego se le añade calcio. Es por eso que la prueba cuando lo hacemos de manera manual tiene dos tiempos. Cuando lo hacemos en equipo, tiene un reactivo que es semejante a las sustancias de contacto y tiene otro reactivo que es el calcio para sus dos tiempos. Y lo otro es, ¿cuál es la significación clínica para los médicos cuando nos piden el porcentaje de TP? Esto es importante porque a veces no se considera, es más, en algunas oportunidades lo he conversado. La PT te da tres parámetros que son importantes. Te da el tiempo en segundos, que te ayuda a tener una visión global de si es que ha habido formación del coágulo o consumo de un factor como prueba global, no necesariamente solo por disminución de la concentración del factor 7. Te da un tiempo, te da un valor del INR que está muy de la mano con la anticoagulación oral. Se espera mantener en condiciones normales por debajo de 1.5 y por encima cuando hay tipo de eventos trombóticos y por lo tanto administración de warfa. Y el porcentaje que usualmente debe estar por encima del 70%, que lo utilizan básicamente los cirujanos, porque quieren evaluar si es que va a necesitar que tenga ese paciente algunos paquetes para la transfusión por caso que se compense a nivel de alguna cirugía programada. Ellos utilizan el porcentaje para ver la respuesta del organismo frente a un sangrado, ya que la condición de sangrado que puede exponer al paciente no necesariamente es una patología, sino una intervención quirúrgica. Van a tomar sus medidas de cautela para ver si es que le piden algún tipo de paquete globular al paciente, ¿no? Y evitar que se descompense. ¿Alguna otra consulta por ahí? Sí, justamente, bueno, completando lo que tú decías, la idea sería lograr que los equipos automatizados en coagulación también tengan reactivos listos para su uso. No sé en Perú cómo sucede pero acá nosotros tenemos más bien en equipos automatizados más bien poblado aquellos que no tienen listo para su uso. Recién están llegando al país algunos de esos. Y claro, como decía, la sugerencia, como bien tú dices también, mientras menos, no es que los humanos somos malos, pero mientras menos intervención de los seres humanos hay menor probabilidad de errores. Entonces, dentro desde el punto de vista de control de calidad, pues lograr automatizar todos los pasos es fundamental. Y en la parte preanalítica, que es otro de los temas importantes, siempre recordarles a los participantes que al menos en coagulación sí es sí o sí la cantidad de sangre que se necesite para poder evaluar. Esa es otra de las cosas también, pregunta siempre creo de examen, ¿no es cierto? Que viene el médico y dice, saqué un poquito acá y saqué otro poquito acá. Sí le puedo pasar para completarle y eso lógicamente en coagulación es imposible. Yo creía que con eso, Carlos, pues, de mi parte, agradecerte mucho. Realmente espero que te mejores de corazón, que te mejores realmente porque para nosotros que trabajamos en las áreas de salud, en realidad exponernos día a día, creo que todos los participantes también sienten lo mismo y arriesgar nuestras vidas y las de nuestras familias es un verdadero compromiso. Ojalá te mejores. Fuerza, mucha fuerza desde acá, desde Ecuador y todos los participantes creo que tienen ese mismo sentimiento. Te agradecemos mucho tu entrega y tu compromiso para este evento. Y de mi parte, muchas gracias. Si es que no hay nada más, pues le paso también la palabra a Joana. Gracias, Carlitos. Gracias, Joana. Gracias a todos ustedes por su tiempo y para cualquier cosita que quieran escribirme, tal vez yo les pueda dar mis datos o si no por las redes, búsquenme, ahí estoy. Si estoy, voy a estar para ustedes. Así que con total gusto y agradecerles por la oportunidad siempre. Yo creo que compartir es una bendición de Dios y si hemos tenido la oportunidad de aprender, hay que compartir. Así que hasta la próxima. Seguro que sí, tenemos Carlos Manuel para largo. Muchísimas Vamos gracias para el... otra vez. Para largo, seguro que sí. Aquí te vamos a ver el otro año en Ecuador. Vamos a estar esperando con los brazos abiertos y ya para poder darte un abrazo de verdad. Gracias Muchísimas totales. gracias. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Hasta luego.